Estamos a pocos minutos de comenzar a grabar la entrevista exclusiva que nos dará el pastor Alejandro Bullón a solo 68 días de acogerse a retiro. Me parece increíble tenerlo aquí en el estudio, solo, lejos de las grandes multitudes. Se ve pequeño, dispuesto a charlar de corazón a corazón sin censuras. Tengo 160 preguntas sobre la mesa. Él no lo sabe. ¿Será que las responderá todas? ¿Cuánto durará esta conversación? ¿En qué terminará? Nadie lo sabe. Acompáñanos, Señor. En el año 1947 el mundo cristiano sonrió con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Ese mismo año, la empresa norteamericana Bell fabricó el primer transistor. En 1947 las Naciones Unidas dividieron el Estado palestino en el Estado árabe y en un Estado judío. Ese mismo año también, 1947, de la mano de AT&T, nace el concepto, la idea, el desarrollo de la telefonía móvil, si bien se pudo concretar recién solo en el año 1983. Comienza por allí también la datación a través del carbono 14. Mueren ese año dos figuras muy distintas, Al Capone y Henry Ford. Mientras tanto, en Europa, 2 años de terminada la guerra, los países estaban en plena etapa de reconstrucción. El Plan Marshall era la estrella. Mientras esto ocurría en el mundo, en 1947, en la casa de Domitila y Alejandro, aquella Navidad, 16 días antes de la Navidad, llegó un regalo muy especial. Era un regalo aproximadamente de este tamaño, yo diría, no más que esto. Cuando lo miraron, estuvieron de acuerdo en que lo llamarían, lo denominarían Alejandro y Urbano, porque ese día era San Urbano. Esa fue una Navidad del todo especial para la familia de Domitila y de Alejandro. Pastor Bullón, ¿usted se acuerda de esa su primera Navidad? Debe estar en el archivo muerto de mi computador mental, pero no me acuerdo nada porque era un nené de pocos días de nacido. Qué mala memoria, pastor, qué mala memoria. ¿Cómo era ese hogar nuclear donde usted llegó? ¿Quiénes lo constituían? Básicamente un hogar pobre, pero un hogar muy lleno de amor. Papá Alejandro, mamá Domitila y 9 hermanos. 5 mujeres, 4 hombres. Los primeros 4 hombres, yo soy el segundo. ¿No habían más, no habían abuelitos, no habían...? Sabes que nunca conocí un abuelito, solo conocí un tío hermano de mi padre, que murió cuando yo ya era joven, pero no conocí familia. ¿Por qué era un hogar pobre? Las limitaciones propias del lugar donde nació mi padre, mi madre. Mis padres no tuvieron mucha oportunidad de tener instrucción formal, aunque mi padre era un hombre muy inteligente, se informaba, leía mucho, un hombre muy culto, pero todo, él era un autodidacta. Mi madre aprendió a leer prácticamente con la Biblia y por coincidencia prácticamente solo leía la Biblia, no podía leer otro tipo de libro. Ella, cuando conoció la palabra de Dios, se arrodilló y le dijo: Dios mío, yo quiero aprender a leer, pero para leer solo tu palabra. No me interesa leer lo demás, yo quiero leer tu palabra. Y por coincidencia, ella solo leía la Biblia. ¿En qué trabajaba papá? Era minero. Quiere decir, trabajaba en el laboratorio de la mina, allá en las alturas de Morococha, en el centro de Perú. Quedaba ahí un mes trabajando, venía a fin de mes a la casa, solo trayendo el sueldo para ver a la familia, los hijos, la esposa, y después se iba nuevamente a enterrar allá en las alturas de Morococha. Entonces la figura del padre siempre fue una figura presente y ausente. Presente en el sentido de que cuando llegaba había fiesta en casa. Ausente porque no podíamos verlo todos los días. Siempre me acuerdo, o viene en mi memoria, la venida de Cristo. Mi padre, cuando iba a trabajar, él nos daba deberes, nos daba trabajos. Y decía: dentro de un mes llego y quiero encontrar todo esto cumplido. Y nosotros, los muchachos, dejábamos eso. La mamá todos los días: mira, recuerda que tu papá está viniendo. No han hecho nada todavía. Y faltando 2 días para la llegada de papá, nosotros preparábamos todo. Éramos 9. Papá nos poníamos en acción.
¿Y qué sucede? Cuando él llegaba encontraba todo listo y pensaba que tenía hijos maravillosos. Un día hubo un accidente en la mina, vino antes de fin de mes y nos encontró en la realidad, en nuestra realidad. No habíamos hecho nada. ¿Le dejó esa ausencia del papá por largos periodos alguna falencia, algún espacio sin llenar? No. Mira, mi padre nunca llevó un curso para padres, no creo que haya leído un libro de cómo educar hijos, pero era un padre extraordinario. El único problema, si podemos decir así, es que él no aceptó a Jesús. Durante 34 años él dijo no a Jesús. Él escuchó hablar de Jesús cuando mi madre aceptó a Cristo, pero él cerró su corazón, no quiso saber nada y... Sin embargo, fue un padre extraordinario. Yo no conozco un hombre más puntual en el mundo que mi padre. No conozco un hombre más honesto en el mundo que mi padre. Y él, mira, él no era miembro de iglesia, él no era cristiano, nada, pero tenía principios morales extraordinarios. No les prohibía la iglesia, no les complicaba la vida. Al principio un poco, pero después él se dio cuenta que la iglesia era una especie de cerco protector para los hijos y nos apoyaba en todo, pero decía, mire, la salvación es para ustedes, déjenme, yo estoy aquí, yo los apoyo, yo los animo, todo, pero no es para mí. Cuando yo era, niño y rehuía las tareas o quería solo tomar vacaciones o disfrutar solo de lo bueno de la vida, mi madre me decía, ¿a ti te gusta vivir en Jauja? Y yo pensaba que Jauja era, no sé, algún pueblucho imaginario del realismo mágico latinoamericano y ahora estoy frente a alguien que efectivamente nació en Jauja, es decir, Jauja existe, no es un país imaginario ni un lugar imaginario. ¿Cómo es Jauja, su ciudad natal? Es una ciudad bucólica, mucha retama, flor amarilla, está en el valle del río Mantaro. Es un lugar nostálgico, un lugar triste, en el sentido despierta las emociones más profundas del ser humano. Es imposible visitar Jauja sin emocionarse. Okay. Y si me preguntas por qué, no sabes identificar por qué. Los eucaliptos, el olor de eucalipto, la lluvia, el rostro de las personas, las calles de un pueblo que parece que durmió en el tiempo. Hace un tiempo atrás estuve en Jauja, después de muchos años. Fue emocionante, no solo porque nací allá, porque recordaba los años de mi niñez, sino porque Jauja tiene algo especial que no sé, yo creo que en gran parte la personalidad que tengo se la debo a la tierra donde nací. ¿Cómo definiría esa personalidad? Melancólico, mira la vida desde una ventana de la realidad humana, del dolor, de la tristeza, de las lágrimas. No soy pesimista, soy un soñador y sueño con un mundo lindo, inclusive en esta tierra un mundo mejor, pero por un prisma de aquello que mi tierra impregnó en mí, veo las cosas serias de la vida, las cosas duras de esta vida que el pecado infelizmente trajo a este mundo. 26.500 personas viven hoy en Jauja. Hoy día, ¿En esa época? En mis tiempos eran 10.000 personas. Prácticamente todos se conocían a todos. Nadie podía hacer algo malo en ningún lugar de la ciudad porque alguien contaba a la mamá todo. Si hubiera tenido que enviarle una carta a Jauja, ¿cuál era su dirección? Aníbal Moto Vivanco 1187. ¿Cómo era la casa? Era una casa simple de 2 pisos. Hoy no es más nuestra, en el tiempo era nuestra. ¿Está físicamente todavía? Está físicamente ahí, por lo menos hace un tiempo estaba ahí. Mi madre vendió todo para irnos a Lima, a Ñaña, donde está la Universidad Peruana Unión, para educar a los 9 hijos allá. ¿De qué material era esa casa? Era de adobe, quiere decir ladrillos de barro, en parte tapia. Tapia es tierra prensada. Es lo poco que ellos pudieron hacer, pero era un lugar cálido, un lugar de amor, de cariño. Si hay una cosa a la que yo me recuerdo es la unidad de la familia. Tanto así que hoy día vivo distante de mis hermanos, tengo hermanos en Venezuela, hermanos en el Perú, pero todos somos unidos. De vez en cuando nos encontramos juntos y es como si nunca nos hubiéramos separados. Aunque no mantenemos contacto diario por teléfono y por email, nada, pero somos una grande familia unida. Gracias a Dios, todos en la iglesia, los 9 hermanos en la iglesia, casados con gente de la iglesia, todos los nietos en la iglesia, los bisnietos en la iglesia, es extraordinario, y todos casados con gente cristiana.
Es una experiencia, todo fruto de una mujer humilde, simple, pero una mujer de oración y de fe. Debe haber sido una madraza, una tremenda madre. Tremenda. Realmente mi madre fue una de esas mujeres que entregó todo a Dios y Dios fue llevando la vida de ella y la vida de los hijos. Mira que ella tenía un respeto tremendo por los pastores. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, ella pidió al papá que construyese en la parte de atrás de la casa un cuarto especial para el pastor, porque él visitaba una vez por año. Y antes de que el pastor llegase, mi madre se arrodillaba para orar y le decía: Señor, yo no soy digna de entrar a arreglar el cuarto donde tu siervo va a dormir, pero gracias por el privilegio. Entonces mi concepto de pastor desde pequeño fue de un hombre santo, un hombre de Dios. Y mi madre nunca soñó que iba a tener un hijo pastor. Cada vez que llegaba a mi casa, ella me recibía y me decía: oh, mi pastor. Le decía: mamá, yo soy tu hijo. Ella decía: sí, eres mi hijo, pero eres mi pastor. Y yo creo que una de las mayores alegrías para mi madre fue tener un hijo pastor. Hace menos o casi 2 meses exacto atrás la acompañaste hasta su morada final, hasta el regreso del Señor. Exacto. Y sabes que yo no derramé una lágrima. En este momento me emociona un poco por la nostalgia, pero yo prediqué un sermón, creo que es uno de los sermones esa noche cuando ella estaba ahí en el cajón, uno de los sermones más lindos de esperanza que ella prediqué en mi vida. Porque si hay algo que ella nos dejó es la esperanza. Y yo sabía que ahí estaba una mujer que colocó esperanza, y la vuelta de Cristo es la más linda esperanza que el ser humano puede tener. Ok. Esos lugares, esos rincones de Jauja, me imagino que son de calles angostas, de calles de piedra. Algunos olores, Pastor Bullón, que evoque, había algo en el aire. Si tuviera que evocar un olor, ¿qué viene a su memoria? El olor de eucalipto mojado, porque cuando llovía, al día siguiente yo me despertaba, veía el sol brillando ahí en el cielo azul. Jauja tiene los cielos más azules que puedes imaginar cuando no hay tormenta, porque cuando llueve, llueve para valer también. Pero cuando despertaba la mañana siguiente, después de la lluvia, había un olor de eucalipto mojado que llegaba a mi olfato, que me recuerdo hasta hoy. Cuando supe que usted había nacido en Jauja, busqué Jauja y dice que Jauja tuvo un muy buen pasar porque por el buen clima, un clima seco que era muy recomendado en aquella época, en la época de la colonia, los españoles iban a Jauja para pasar un buen tiempo. Y hay un hotel famoso ahí en Jauja, el Hotel de Jauja, ¿cómo se llama? No, el hospital. Perdón, el hospital. El hospital o la Begoya. El problema es que en esos tiempos todavía no se había descubierto la penicilina. Entonces, ¿qué pasa? No había prácticamente remedio para la tuberculosis. Todos los enfermos de tuberculosis tenían que ir a Jauja por el clima seco, frío. Era un clima extraordinario. Yo me acuerdo que cuando salía de la escuela, mi madre me decía: no cruces por la plaza central, porque ahí estaban llenos de tuberculosos sentados que salían del hospital para pasear un poco. Pero era impresionante. Cuando alguien tose en el Perú, inmediatamente la gente le dice: anda Jauja, Jauja, porque... De ahí es como llegó a ser sinónimo de una especie de lugar idílico donde se podía estar bien. Exacto. ¿Y en qué jugaba Pastor Bullón en esas calles usted? Me gustaba jugar fútbol, interesante, ¿no? Como te digo, no éramos una familia de posesiones, no teníamos una pelota de cuero. ¿Qué jugaban? Hacíamos una pelota de paño, de papel, la envolvíamos con paño y la cosíamos. Después un día mi padre nos regaló una pelota de cuero, de aquellas con pasador, que se colocaba el bladder, se inflaba, se metía el bico del bladder y se amarraba. El único deporte que practiqué en mi vida fue el fútbol, y me gustaba jugar bien y llegué a jugar bien. En esa casa, ¿dónde estaba el corazón? Evidentemente donde estaba mamá Domitila, pero físicamente, ¿cuál era la cocina, era un dormitorio, era el parrón del patio? Había un cuartito llamado la biblioteca. Por eso te digo, mira, mi padre no era un hombre así, estudiado, no era doctor en nada, pero él separó un cuarto de la casa y colocó un letrero ahí en el cuarto y decía: la biblioteca. Habían los 20 tomos del Tesoro de la Juventud y otros libros. Y en las vacaciones, para poder salir a jugar, la mañana toda teníamos que estar encerrados en la biblioteca leyendo, y teníamos que dar un informe de lo que habíamos leído. ¿Y a quién le entregaban ese informe? ¿A la mamá? A la mamá.
Yo con 13 años ya me había leído El Quijote de la Mancha. María, una novela romántica de aquellos tiempos. Me había leído cuentos, poesías del famoso Tesoro de la Juventud, que traía muchos cuentos, resúmenes de novelas literarias, poesías. Fue ahí que comencé a sentir mi inclinación hacia la literatura, hacia la poesía, en fin. ¿Qué música salía, pastor, por las ventanas de las casas de Jauja? La música autóctona del Perú, el famoso huayno, el huaylash. Es una música triste. Sabes que la música peruana autóctona de la sierra casi no tiene tonos, solo semitonos. Es una música melancólica, triste. Hasta hoy cuando escucho esa música hay un torrente de emociones que me embarga. Yo creo que esa música es el grito de tristeza, de dolor, el grito de deseo de libertad de un pueblo que fue oprimido durante años, oprimido primero por los españoles, después oprimido por el poder del patrón. Un pueblo que gime, que trabaja en silencio, pero que es rebelde, indómito por dentro. Y a veces tenía como único instrumento la música, el cantar, para sacar para afuera ese volcán de humillaciones que guardaba en el corazón. ¿De qué vivía la gente en Jauja? Prácticamente la agricultura, en la ciudad un poco de comercio, pero la agricultura, y no era agricultura así en grande escala, sino la agricultura familiar para mantener a la gente. Leí también que era una ciudad de muchas festividades simultáneamente. Creo que hay fiestas hasta algunos lunes y algunos martes. Sí, por ejemplo, el 20 de enero es la famosa fiesta tradicional, el cortamonte en febrero, en la época de carnaval. El jaujino es muy fiestero, le gusta bailar, le gusta danzar, en fin. Pero como yo desde pequeño conocí la iglesia, los principios, entonces no participaba mucho de eso, pero evidentemente la música, el ritmo llegaba a mí y me despierta recuerdos de mi época de la niñez. A la hora de dormir, cuando se iba a la cama por las noches en esa casa con mamá Domitila, papá Alejandro lejos, los otros 8 hermanos en sus camas, me imagino que dormían en una habitación varios. ¿Cuáles eran algunos de sus miedos como niño? Sabes que cuando niño me daba mucho miedo la oscuridad. No sé por qué. El canto de los sapos. Tengo miedo de sapo hasta hoy. Yo siempre digo que si yo fuese soldado de un ejército de mi país y el ejército enemigo me tomase prisionero y yo tuviese un secreto, quisiesen que cantase el secreto, pueden arrancarme las orejas, pueden arrancarme los dedos, cortarme, hacerme lo que quieran, yo no digo. Pero si me colocan un sapo delante, yo cuento todo en la hora. Bastaría un sapo para hacerlo cantar. Es un miedo irracional. No había por qué. Yo sé que un sapo no me hace nada, pero los miedos son así. Hay cosas. Un día mi padre me contó que cuando yo era pequeño, él estaba en la chacra y la mamá fue llevando almuerzo y yo estaba acostado en la relva, en la grama, encima de una frazadita, y vino un sapo y se coló encima de mí. Y todo el mundo comenzó a gritar y nadie se atrevió a sacar el sapo, y de repente eso quedó impregnado en el inconsciente, ¿no? Y entonces eso no consigo libertarme. Hoy día administro mejor ese tipo de miedo, pero... No tiene miedo a los aviones, pero sí a los sapos. No, absolutamente. La primera escuela, ¿cómo se llamaba su maestra? Mi maestra no era maestra, era un maestro, Eusebio Castro Balbín. Mira cómo me acuerdo el nombre, Eusebio Castro Balbín. Yo le debo mucho a ese hombre. Una vez, en el primer día de la madre, del primer año de escuela, él dio un deber, una tarea escolar. Apréndanse, pídanle a sus mamás, a sus papás que les enseñen una poesía al día de la madre y vengan aquí, van a repetir aquí. Y yo me olvidé. Pero mi hermano mayor, él repetía una poesía, yo siempre lo escuchaba. Yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también. Ninguno me quiere en la vida como ellos me sangre. Y de tanto escucharle se me grabó. Fui un día a la escuela y de repente el profesor dice, bueno, ahora vamos a cumplir la tarea. Cada uno viene y repite la poesía. Y mi maestro era enérgico. Yo soy de aquellos tiempos en que la letra con la sangre entra. Ese era el lema. Era colocar la mano y él venía con una palmada y era terrible. Y comencé a temblar porque pensé, si yo no cumplo la tarea, este profesor me castiga. Bullón. Y no sabía qué hacer, porque yo no había
memorizado nada, pero en ese momento yo creo que el miedo, el castigo, me hizo recordar la poesía que mi hermano repetía y comencé, y como estaba con miedo, le coloqué todo el corazón y la emoción, yo adoro mi madre. Y sabes que él se emocionó, solito comenzó a aplaudir. Y la metió, mejor poesía del metió curso, la mano al bolsillo y sacó un sol, me acuerdo, y me dio. Y me dio un abrazo y un beso. Yo era un niño de 6 años en la época. Y me dice, mira, tú vas a representar a nuestro salón el Día de la Madre. En el programa general que la escuela presente, tú vas a representar. Y fue así el inicio de mi enfrentamiento con el público. El secreto está en la emoción que le puso a la poesía, Exacto. más que en la poesía. Creo que sí. ¿Cómo le decían sus compañeros, pastor? ¿Qué apodo le tenían? Me decían Palito porque era muy delgado, completamente delgado. Oh, cómo quisiera volver a esos tiempos. ¿Tenía algún hobby? ¿Juntaba alguna cosita, animales? Está claro que sapos no, pero... No, básicamente no. Me gustaba coleccionar bolitas, esas bolitas de cristal que los niños juegan, ¿no? Pero yo aprendí a tener hobbies ya en mi juventud, pero de niño prácticamente no. ¿Mascota alguna? ¿Un perro? No. Tampoco. Nada. Paucar, ¿cuál es el ascendiente de ese apellido? Paucar, el de Domitila Paucar. ¿Sabes que no sé? Yo sé que Bouillon es medio francés. ¿Te acuerdas de Godofredo de Bouillon? Sí, sí. Y fueron simplificando, quedó Bouillon. Hay mucho Bouillon en Jauja, no sé por qué. Ahora Paucar, realmente no sé de dónde proviene el apellido. Mi madre era de Huancayo, una ciudad que quedaba a 40 kilómetros de Jauja. En todo caso, Jauja está a 250 kilómetros más o menos de Lima. De Lima, De sí. Lima. Ok, y está a 3.000 y tantos metros. 3.500 metros de altura, Sobre. más o menos. ¿Cómo entonces es que esta familia, constituida por Domitila, su esposo Alejandro y sus 9 hijos, se conectan con la iglesia adventista? ¿Dónde viene el vínculo? Porque está claro que es a través de Domitila, pero ¿cómo es que Domitila se relaciona con la Eso iglesia? es una cosa impresionante. Mira, mi madre compraba leche con un señor. El señor le llevaba la leche todos los días. Un viernes le llevó la leche y le dijo, mire señora, la leche de mañana sábado se la puedo traer hoy día antes de que el sol se ponga. O se la traigo mañana sábado, pero después que el sol se ponga. Mi madre preguntó, ¿por qué? Y él dijo, porque mañana es sábado, el día santo del Señor. Mi madre quedó sorprendida, nunca había escuchado hablar de eso. ¿Pero por qué dices que es el día santo del Señor? Y aquel viejito metió la mano al bolsillo y sacó la Biblia. Y le dijo, mire, está escrito aquí. Y mi madre no sabía leer, pero él le leyó y mi madre no pudo discutir delante de eso. Y el viejito, ella comenzó a tambalear un poco en sus convicciones. Y el viejito le dijo, mire, mañana voy a estar aquí para llevarla a la iglesia, a las 8 de la mañana. Ellos dijeron, no, pero tengo hijos, mira, no importa. Yo y mi esposa venimos, le vamos a ayudar a bañar a los chicos, a cambiar de ropa a los chicos y a cargar a los chicos. Eso, lo vamos a venir a ayudarle a cambiar de ropa Exacto. a los niños y a lavarlo. Exacto. Y al día siguiente llegó la viejita con el esposo, ayudaron a mi mamá a arreglar todo y nos cargaron a la iglesia. Y nunca más mi madre salió. Yo en la época tenía 4 años. ¿Esa iglesia tenía pastor? El pastor venía a visitar nuestro pequeño grupo. Era una congregación de no más de 15 personas. El pastor venía a visitar nuestro grupo una vez por año, pero cuando venía, él marcaba con su presencia. ¿Con qué ropa iba usted a la iglesia? Con la mejor ropa que podía. Éramos una familia pobre, como te digo. Camisa, pantalón. Pero era una iglesia que guarda recuerdos tristes, ¿sabes? Los hermanos eran sinceros, pero el mensaje de la gracia divina, la justificación por la fe, todavía eran mensajes que la iglesia no entendía en su plenitud. Yo creo que, aunque creíamos en Jesús y todo, los hermanos pensaban que la salvación era por las obras, el buen comportamiento, guardar el sábado, no comer esto, no comer aquello, devolver el diezmo, ir a la iglesia. Y toda la confianza de la salvación estaba depositada en eso. En una iglesia así, un chico debe haberla pasado un poco complicado. Completamente, porque mira, yo era como todo niño inquieto. El único que sabía predicar era un ancianito. Y mira que no sabía predicar en realidad, él sabía leer el sermón que el pastor le mandaba. Y no sabía leer muy bien, sabía deletrear. Y el niño tenía que estar ahí atento, porque si yo me distraía, había un diácono que tenía una vara y con la vara castigaba. Más de una vez fui castigado por eso. Mira, la mayoría de los versículos de la Biblia que yo los sé de memoria, no los aprendí en la Facultad de Teología, los aprendí ahí con la famosa devoción matutina. Porque una vez por semana en la Sociedad de Jóvenes nos preguntaban todos los versículos y si no respondía muchas veces me colocaban ortiga en la boca.
Así que no iba a aprender los Entonces, versículos. yo fui un cristiano de ortiga en la boca y palo del diácono en la... en un régimen del terror. Ahora, mira, yo siempre pensé, cuando crezca me voy, no quiero saber nada. Pero cuando llegué a los 13 años descubrí una tragedia. Yo me había vuelto una especie de perrito amaestrado. No podría salir nunca a la iglesia. Mi encuentro con Cristo en realidad sucede muchos años después, cuando ya era pastor. Pero yo recuerdo que en mi adolescencia había un conflicto interior, porque yo conocía lo que tenía que hacer, cómo debía andar, cómo debía portarme, pero dentro de mí el ser humano estaba ahí. Ese conflicto me acompañó los 4 años de teología, me acompañó los 2 primeros años de mi ministerio, hasta que comencé a entender lo que es justificación por la fe, lo que Cristo hizo por mí. Eso no me libra de los deberes, pero me da confianza y seguridad. Hay un gran escritor famoso que dice así: yo pensaba que tenía que guardar los mandamientos de Dios para tener paz, hasta que un día descubrí que primero tenía que tener paz para poder cumplir los mandamientos de Dios. Y eso me ayudó mucho. Su primera Biblia, ¿quién se le regaló? Mi madre. Yo tenía 7 años cuando ella me dio una Biblia. ¿Qué color tenía? Era negra con el borde rojo. ¿La rayaba o era de los que no la tocaban? No, porque... nunca rayé. Yo aprendí a rayar la Biblia cuando estuve en la Facultad de Teología. Hasta ahí tenía una especie de respeto por ese libro. Era incapaz de tocar, de maltratar la Biblia. ¿Se identificó en esa época de la segunda infancia ya con algún personaje en particular de la Biblia que le gustaba mucho por algo? Daniel. Yo en la Biblia leía las vidas como la de Enoc, Daniel, José, que nunca cayeron. Por lo menos la Biblia no registra una caída. Pero también veía la historia de David, de Pedro, que habiendo convivido con Jesús lo traicionó. Y muchas veces me preguntaba, ¿por qué los dos van a estar en el cielo? Y David y Pedro estarán en el cielo no porque cayeron, sino porque aunque cayeron, se arrepintieron y fueron. Eso me daba esperanza. Yo siempre, desde esos tiempos, yo en mi corazón le digo a Dios: Señor, yo quisiera ser como Daniel, como Enoc, como José, pero si por las cosas de la vida no puedo ser así, por lo menos hazme como David o como Pedro, pero por favor déjame vivir contigo y déjame tener paz en mi corazón. ¿Leyó por aquella época en la Biblia algunos versículos que no le cuadraban, ya sea con el amor de Dios o algo que le hacía un ruido extraño que demoró años finalmente en entenderlo? La historia del joven rico me perturbó siempre. ¿Por qué el joven rico, si guardaba todos los mandamientos al pie de la letra, si fue capaz de mirarle a Jesús a los ojos y decirle: mira, yo guardo todo eso, ¿por qué no estaba salvo? Eso me perturbó. Porque de alguna manera yo veía mi vida retratada y yo era el típico muchacho que trataba de portarse bien, y sin embargo había una sensación de estar perdido dentro de mí que pude entenderlo muchos años después. Los Pinos 12, Ñaña, ¿qué le dice eso? Es el lugar donde vinimos a vivir cuando salimos de Jauja. ¿Qué edad tenía usted? Cuando llegamos a Lima yo tenía 13 años. ¿Por qué salieron de Jauja si era tan bonito todo? Con un único propósito: educarnos en una escuela cristiana. ¿Y qué pasó con el trabajo de papá? Él siguió trabajando en las montañas del Perú, en la sierra. Pero la familia se fue a los alrededores de Lima. Se fue a los alrededores de Lima, a la ciudad, al pueblecito de Ñaña, donde está localizada nuestra Universidad Unión. Y sufrimos mucho, ¿sabes? Porque en Jauja por lo menos teníamos un poco de papas, cosas ahí propias de la tierra. En Lima no teníamos nada. Y yo vi a mi madre sufrir, ¿sabes? Para educar a los hijos. Por eso que hoy día yo no admito el argumento de que yo no mando a mi hijo a una escuela cristiana porque no hay dinero. Porque si hay alguien que no tenía dinero, era mi madre. Y mi padre, un hombre que aunque no le había entregado el corazón a Jesús, entendía el valor de la educación cristiana y hizo todo lo que pudo y lo que no pudo para educar a sus hijos en una escuela cristiana. Y lo que somos hoy día creo que es fruto no solo de lo que la madre hizo en nuestra vida, sino de lo que la educación cristiana hizo por nosotros. En esa secundaria ya comenzaron a notarse algunos dones especiales, algunas habilidades distintas en usted. Había algo contraproducente en mí. Mira, al mismo tiempo que quería hablar, quería compartir lo que había en mi corazón, el miedo se apoderaba de mí, me temblaban las manos, me sudaban las manos, la voz no me salía. Hasta que un día me atreví a inscribirme en un concurso de oratoria.
Y fui allá y parece que se repitió lo que pasó conmigo cuando tenía 6 años en la escuela primaria. El miedo generó emoción dentro de mí y le coloqué vida a todo lo que dije y gané el primer puesto en el concurso de oratorio. Después gané un concurso de poesía. Estaban queriendo mandar un joven de la Unión, en aquel tiempo la Unión Incaica, para el primer Congreso de Jóvenes en Suiza, el año 1969. Y entré con una poesía, gané el concurso y fui como representante de la Unión Incaica al primer Congreso de Jóvenes en Suiza en 1969. De Jauja a Suiza, sin escala. No, pasando por Ñaña. Exacto. El 28 de agosto del año 1963 usted bajó a las aguas del bautismo. Sí, tenía 12, 13 años de edad. Yo me acuerdo que cuando salí de las aguas y fui al lugar donde tenía que cambiar de ropa, le hice un pedido a Dios: Señor, yo quiero morir. Por favor, quítame la vida ahora. Porque yo sé que si muero ahora estoy salvo, mis pecados han sido lavados completamente. He nacido ahora, no quiero vivir más. Pero Dios me ha respondido muchas oraciones en la vida, esa no. Me dejó vivir hasta hoy, tal vez porque Él tenía un plan para mi vida. ¿Era un niño diferente en alguna forma ya, digamos, un poco más espiritual o más sensible? Yo no sé si más espiritual, yo creo que más sensible, más nostálgico. Llevaba la vida muy a serio, llevaba las cosas muy a serio. Yo le digo a mis hijos hoy día, yo no tuve juventud, porque mira, con 16 años entré a la Facultad de Teología y mi corazón me decía: vas a ser un pastor, no puedes andar jugando, no puedes andar bromeando, no puedes andar pololeando con todo el mundo, vas a ser un pastor. Con 18 años me nombraron anciano de la iglesia de Ñaña, me ordenaron al ancianato. Ahora mi corazón me decía: mira, eres el líder espiritual de la iglesia, tienes que ser un ejemplo. Con 21 años entré al ministerio y ahora mi corazón me decía: eres un pastor. Quiere decir, yo salí prácticamente de la adolescencia para la edad adulta, sin pasar por la juventud. Yo hubiera querido ser aquel muchacho que hace locuras y todo, pero no, inclusive en la adolescencia, yo no entiendo por qué el muchacho se rebela, por qué se vuelve rebelde, por qué se entrega a las drogas, porque no tuve nada de eso. Yo no sé si Dios tenía un plan especial para mí, si Dios me preparó de una manera especial, no sé. Pero el hecho de que no he pasado por eso no impide que yo entienda al muchacho de hoy día con sus heridas, sus traumas, con la soledad que lo embarga, y muchas veces por sentirse tan solo es que se hace tan extrovertido, tan loco y acaba destruyendo su vida. ¿Por qué decidió estudiar teología? ¿Cómo fue un proceso? ¿Se fue fraguando? ¿Fue algo emocional, intelectual, una entrega? Nunca. ¿Escuchó una voz? ¿Cómo? Mira, nunca vi otra posibilidad en mi vida. Desde que yo soy pequeño, yo me imaginé pastor. Yo no sé, si no hubiese sido pastor, ¿qué sería en la vida? No digo no sería nada, pero yo creo que todos los dones que Dios me dio, yo creo que Dios me hizo nacer porque tenía un plan para mi vida. Entonces yo no me imagino otra cosa en la vida, solo me imagino pastor. Desde pequeño crecí con eso, no dudé para entrar a la Facultad de Teología, no dudé para entrar al ministerio, y estoy terminando mi ministerio con la seguridad de que Dios me ha usado como un instrumento siempre en sus manos. Quienes estudian teología comienzan a practicar con sus primeros sermones. Esos primeros sermones suyos, aún el colegio de Ñaña, eran colegio de Ñaña, ¿no? Era colegio, no era universidad, era el Colegio Unión. ¿Esos sermones ya eran un poco distintos a los de sus compañeros o eran como todos? Cuando era alumno de teología eran iguales, porque mi descubrimiento de lo que Jesús hace en la vida de las personas, y por increíble que parezca, no lo aprendí, no lo adquirí en la Facultad de Teología, lo aprendí llorando, sufriendo, mis derrotas, mis fracasos, mis inquietudes, mis momentos de soledad me llevaron a entender que yo no podía nada, no era nada, solo Cristo podría hacerlo todo por mí. El 22 de diciembre del año 1969, usted se graduó en el colegio de Ñaña. Los que estaban allí dicen que se lo veía bastante serio durante la ceremonia. Y de pronto se llevó la mano derecha al bolsillo, en la mitad de la ceremonia, y sacó un papel. Y lo leyó con disimulo, pero lo vieron. Y después de leer ese papel, su cara sonrió y el resto de la ceremonia fue distinto. ¿Qué decía ese papel? Mira, es que yo no tenía llamado. Hasta el día de mi graduación yo no tenía llamado.
Y yo pensaba, si yo me preparé para ser un pastor, y si yo en mi vida solo veo un camino, ser pastor, y ahora terminé y no tengo llamado, y mis otros compañeros, muchos de ellos ya tenían llamado, éramos 2 o 3 los que no teníamos llamado, se embargaba de mí una preocupación, me embargaba una preocupación, pensaba, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a realizar mi sueño de ser un pastor? Yo era anciano ya en ese tiempo y recibía muchas comunicaciones de la misión me mandaba convocatorias para reuniones, avisos, planes y proyectos de los departamentales, en fin. Cuando el viernes en la noche me entregaron un sobre, yo pensé que era uno de esos comunicados de algún departamento de la misión. Guardé mi bolsillo, en el bolsillo del terno de la graduación, y el sábado, mientras el pastor Sandström estaba predicando el sermón no me tocaba mucho. Yo en realidad me preguntaba, ¿y qué voy a hacer a partir de mañana? Yo solo me imagino, pastor, yo no tengo llamado, ¿qué voy a hacer? Y como me desligué un poco del sermón, metí la mano al bolsillo, saqué el sobre y comencé a leer. Y era mi llamado. Entonces ahí cambió todo para mí. O sea, recibió el llamado en la mitad de la graduación. Exacto. ¿Su padre y su madre estaban en ese salón de actos aquel sábado? Solo mi madre. Mi padre acompañó poco los momentos importantes de mi vida, pero mi madre estaba y, claro, para ella también era la realización del sueño, porque como te digo, ella siempre soñó tener un hijo pastor. Mis hermanos estaban ahí. ¿Recuerda lo que usted le dijo al oído, lo que su madre le dijo cuando se abrazaron, cuando ya tenía el diploma en la mano, en ese momento tan emotivo e importante en la vida? No me acuerdo, ¿sabes? Puede ser que me haya dicho algo, estaba tan emocionado en ese momento. No, realmente no me acuerdo. Era el sueño del hijo, el sueño de la madre que se concretaba. Alguna cosa, sí. 9 días después usted ya estaba contratado entonces trabajando para la iglesia. Sí, el 2 de enero ya empecé a trabajar, me mandaron como pastor al distrito El Porvenir, pero el pastor de la iglesia me dijo, mira, tú eres el auxiliar, te voy a mandar al Agustino, al Cerro San Pedro, que eran lugares donde había mucha gente linda, mucha gente maravillosa, pero como las calles eran estrechas, en fin, ahí se escondían muchos delincuentes. Eso estamos hablando siempre a los alrededores de Lima. Sí, estamos hablando, esto ni en los alrededores, prácticamente en Lima. Y ahí pasé los 2 primeros años de mi ministerio, fueron años lindos. ¿Fueron años lindos? ¿Se parecía a lo que había estado estudiando o era algo muy distinto pastorear una congregación? Era mucho más bonito de lo que yo había estudiado, porque comencé a lidiar con seres humanos, con dramas. De repente me sentí un médico recibiendo en mis manos el cuerpo herido, al borde de la muerte de una persona, y tratar de ayudar con el Evangelio. Mi drama era que yo tampoco tenía el concepto completo de la salvación, y no sé cuánto pude ayudar a esas personas, pero hice lo mejor que pude. Y guardo un bonito recuerdo de esos días. Haga memoria, porque si no hace buena memoria, aquí usted va a tener problemas, no yo. 3 de enero 1971. Me casé. Oh, muy bien, se escapó. Muy bien. Me casé con Sara Orfilia. Grande mujer, ¿sabes? Para haberme aguantado, para haber aguantado el ritmo de vida que yo viví estos 40 años, especialmente los últimos años, los últimos 20, 25 años. Solo una mujer como ella nunca se quejó, nunca me reclamó, nunca me exigió, nunca me dijo, mira, estás cansado, no quieres conversar, no te dedicas a los hijos, nada. Simplemente asumió su papel de grande guerrera al lado de los hijos, hizo un papel de padre, de madre. No que yo fuese negligente con mis hijos, yo creo que el poco tiempo que pasó con ellos di todo lo que pude dar de mi vida. Hoy día mis hijos son grandes amigos, yo sé que tengo el cariño de ellos, pero la mujer extraordinaria que, no digo estuvo atrás de mí, estuvo a mi lado y muchas veces adelante de mí enfrentando las luchas de la vida hogareña, yo nunca tendré palabras para agradecer a ella por lo que hizo. Al igual que Abraham, usted tuvo que enamorar a Sara. ¿Cómo fue que la enamoró? ¿Cómo la conoció? ¿Dónde la conoció? ¿Qué le atrajo de ella? ¿Por qué Sara?
La conocí un día, el día de la matrícula de 1967, la vi entrar a la secretaría y fue así, la vi y me gustó. Naturalmente, yo era tímido, era muy tímido, yo era un muchacho tímido y ella es extrovertida. Mi esposa es completamente diferente de mí. Donde llega ella, llegó la alegría, todo el mundo sabe que ella llegó. Donde yo llego, nadie se da cuenta que llegó, yo estoy siempre escondido, calmo, sentado en un rincón. Entonces, fue difícil, no fue fácil. Me llevó casi 10 meses poder conquistar el corazón de ella. Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia de captura. Yo creo que la estrategia del silencio. Alguna señal debió enviar como para que se diera cuenta que hay algún interés. Le mandaba poesías. En fin, ella, yo creo que la capacidad que ella tuvo de ver en un muchacho insignificante, un hombre que podría hacer algo en la vida, eso fue grande en ella. Ella me dio una oportunidad, me dio una chance. Y bueno, nos casamos. ¿Le pidió la mano? ¿Fue donde su suegro José Yolanda y la pidió o no? Hablé con su madre porque ella no vivía con el padre, pero viajé a la ciudad de ella, en Pucallpa. Allá, y hablé con su padre en la selva. Y ¿Cómo fue eso? ¿Fueron los dos? Fui un día, volví al día siguiente. Ella estaba allá. Y pedí la mano a su madre. ¿Qué dijo la madre, Yolanda? Ella todavía no era miembro de iglesia. Pero, ¿su suegra? Sí. Ya. Después se bautizó y es una grande cristiana hoy día, pero en ese tiempo todavía no era, estaba conociendo el Evangelio. Mi esposa cuando jovencita vino a estudiar al Colegio Unión, luchó mucho. Mi esposa también de un origen pobre, humilde, luchó mucho. Y bueno... El último año no terminó, el quinto año lo cursó en el Colegio Abraham Lincoln. Salió ella. Sí, el problema es el siguiente, que tuvo dificultades, estudió en la noche, después cuando vino para el día no le hicieron valer los cursos, alguna cosa así. Después cuando nos casamos ella no pudo terminar los estudios, ella pudo entrar a la universidad, terminar los estudios universitarios, ya casada hace relativamente poco tiempo cuando los hijos ya eran jóvenes. ¿Qué estudió? Bibliotecología, se formó, se graduó, empezó a hacer la maestría en bibliotecología y hoy día anda dando seminarios también en diferentes países, viaja bastante, es muy útil. Ella me decía anteayer que cuando su avión estaba tocando la losa en Brasilia, usted estaba justamente, el suyo estaba decolando para venir a Chile. Exacto, a veces nos vemos así, este año, especialmente este último año, nos hemos visto poco, porque yo estoy llegando y ella está saliendo, ella está llegando y yo estoy saliendo, en fin, pero... hay una declaración que me gustaría leerla literalmente para no cometer un error. Por aquí está. ¿Qué diría usted de esta frase que dijo su esposa? Él siempre está en casa, refiriendo a su nombre que está 9 meses fuera de casa. Nunca me preocupó que viajara tanto. Tengo un esposo presente, mucho más presente que muchos hombres que nunca viajan. Pues de esa frase tendrías que preguntarle a ella. Yo no creo que debo nada a mi familia en el sentido que yo descuide a mi familia. Inclusive yo no tendría fuerza para predicar, ¿sabes? Para decirle a las familias que Cristo une los corazones, que es posible tener una familia feliz. Yo no tendría fuerza para decir eso si fuese un esposo descuidado. Creo que podría haber sido un mejor padre, un mejor esposo. Nunca en esta tierra uno llega a lo ideal, pero lo poco que pude hacer lo hice como esposo y como padre. Me impresiona esa frase, no me la dijo a mí, pero... La leo de nuevo. Él siempre está en casa. Nunca me preocupó que viajara tanto, porque tengo un esposo presente, más presente siempre que muchos hombres que nunca viajan. Es decir, ¿usted siempre ha estado ahí? Creo que sí. Es lindo. Otra frase, linda también de su esposa. Él es de ustedes más que mío, solo que yo soy su esposa. Habla de esa esposa dedicada, de esa compañera que el Señor puso a su lado y que ha sabido ser su fiel brazo, su fiel alegría, estando siempre con usted. Y esta frase la encontré muy tierna. Dice, yo siento que todos los que se han convertido por su ministerio
también son como hijos de Alejandro. Y hay personas que no conozco, ¿sabes? Hay uno que me toca el corazón, que pinta el cuadro de alguien en el cielo desfilando por las calles de cristal, de oro, por el mar de vidrio. Y de repente algún desconocido se acerca y dice, mira, tú no me conoces, pero yo estoy aquí porque un día me hablaste de Cristo, porque un día leí tu libro, un día escuché un sermón tuyo. Realmente yo no tengo idea de cómo Jesús usó mi ministerio. Yo imagino alguna cosa, pero no tengo idea completa de lo que Jesús hizo a través de mi ministerio, tocando la vida y transformando la vida de miles y miles de personas. Un ministerio entonces que comenzó la iglesia de Porvenir allá en Lima y que luego la misión central decidió que ese ministerio debía seguir en Perené, ¿verdad? Ese fue su segundo destino. Ahí ya se fue casado, ahí fue con su esposa, ahí fue con Sara. Cuéntenos un poco, pastor, aunque creo que buena parte de sus historias que usted ha contado a lo largo de los años tienen su origen ahí, en esos 3 años intensos que vivió en Perené. ¿Qué es Perené? ¿Dónde queda? ¿Cómo fueron esos años? Mira, yo nunca voy a olvidar el Valle del Perené. El Valle del Perené está poblado de pequeñas aldeas de indios campas, de nativos campas. Hoy día se llaman Ashanincas. ¿Y por qué ese cambio de nombre? Porque algunos estudiosos descubrieron que el verdadero nombre de ellos Ashanincas. Pero en mis tiempos los campas. Eran los campas. Fueron años lindos porque fue ahí que me encontré con Jesús. Porque en mis tiempos no había carretera, en mis tiempos no habían caminos. Uno viajaba de canoa, de un bote a motor pequeño por el río. O entonces viajaba a pie, abriendo trilla ahí por la mata, visitando esas aldeas lejanas, a veces andando 4, 5 horas, 8 horas, 10 horas a pie. Y ahí mi confianza podía estar depositada ¿en quién? Solamente en Dios. En esas caminatas largas, a veces solos, vivía todo el tiempo hablando con Dios, Pocas veces antes de eso había sentido la compañía de Dios tan cerca, la presencia de Dios tan real en mi vida como allá. Entonces yo nunca voy a olvidar. Y otra cosa, aprendí a amar a esa gente, aprendí a amar a esos hermanos campas. Yo me acuerdo que el día que nos despedimos, mi esposa, ya mi hijito mayor, José, había nacido, estábamos en el patio de la aldea, cantaron un himno, Dios os guarde en su divino amor. Hicimos una oración y el cacique, el hermano Juan López, él me dijo, pastor, si un día usted muere, pídale si usted muere antes de la vuelta de Cristo, pídale a su familia que por favor traigan su cuerpo para ser enterrado aquí en la aldea. Y le pregunté por qué. Y él me dijo, porque en el día de la resurrección queremos ser los primeros en abrazarlo. Entonces ese día yo sentí que había valido la pena pasar 3 años de mi vida allí. De ahí salí para ser director de jóvenes de la Asociación Peruana Central. El corazón de Albert Schweitzer está ahí, en África. Mire. Cotehuaboe, Ari cantan a Cristo, Erohatsino Cuantaita no Yatsimi. Usted sabe algo parecido, ¿no? Eso es campa. Ese es campa. Tarareme, cánteme un himno, un corito tradicional de los campas. No covenaki no hatairi Cristo, no covenaki no hatairi Cristo, no covenaki no hatairi Cristo, irukosmai dacha no tapiki. Ah, qué lindo. Y todo el mundo conoce ese corito, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Usted quería ser pastor, esos fueron de sus mejores años como pastor. Pero algo ocurrió ahí entre medio que puso como un obstáculo temporal en el hecho de que usted fuera ungido como ordenado al ministerio. El problema para mí fue el fútbol. Creo que fue el mayor problema de mi vida. ¿El fútbol? Yo era viciado en fútbol. Hoy día miro una pelota, veo los jugadores ahí, pienso, qué locura, ¿no? 22 tipos corriendo atrás de una pelota, pero era lo que hacía. Yo ya era pastor y jugaba fútbol en un campeonato. ¿Misionero? Sí, era misionero, no era pastor ordenado, perfecto. Era misionero. Okay. Pero jugaba fútbol en un campeonato organizado del país. A ver, atendía a la iglesia y al mismo tiempo jugaba en una liga. Y nadie sabía, hasta que un día me descubrieron. Y mi presidente, mira, yo le agradezco mucho a ese hombre. Y voy a decir hasta su nombre, Raúl Gómez, es un pastor extraordinario, ya está jubilado, vive en los Estados Unidos.
si fuese otro presidente radical, intransigente, me sacaba de la obra. ¿Cómo podrías admitir un misionero jugando en un campeonato organizado del país? No había cómo entender. Pero él tuvo paciencia conmigo. Fue duro, no me ordenaron ese año, postergaron mi ordenación un año. Me dieron tiempo para pensar, pero me dieron la oportunidad de rehacer todo de nuevo. ¿Qué pasó en su corazón? Pues cuando terminó eso, claro, en el momento me sentí triste, me sentí como que incomprendido y todo, porque a pesar de que jugaba fútbol, hacía un buen trabajo. Daba para las dos cosas. Mis blancos nunca dejaron de ser alcanzados, por eso a veces yo pienso en algunos pastores que no alcanzan sus objetivos. ¿Cómo puede? Yo distraía el tiempo con todo esto y sin embargo es posible alcanzar todo. Pero evidentemente yo no estaba bien y me arrodillé y clamé y lloré y supliqué a Dios fuerzas y de repente desapareció el deseo de jugar fútbol. Y llegó un llamado desde Brasil. No, perdón, ahí usted fue al departamento de jóvenes. Ahí fui al departamento de jóvenes, trabajé 3 años como director de jóvenes de la Asociación Peruana Central y un día, cuando menos esperaba, me llegó un sobre verde amarillo y el llamado que la División Sudamericana me hacía para trabajar en la misión minera central en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, en Brasil. Pastor, ¿cómo es que un peruano o un peruanito mirado desde la óptica quizás brasileña de un país tan grande, o como podría ser un chilenito o un bolivianito, cómo llama la división a un pastor que viene saliendo de estar con los campas ahí perdido en la selva, un poquito tiempo en la central, en jóvenes, y lo llaman a Brasil donde hay tanto para elegir? Yo no creo que fueron los hombres que me llamaron, yo creo que fue Dios que me llamó, y los hombres apenas se dejaron usar por Dios, porque Dios tenía un plan para mi vida. Evidentemente, si Él tenía que usarme para predicar el Evangelio en todo el mundo, no lo podría hacer allí limitado al Perú. Y el país más expresivo en América del Sur en ese momento era Brasil. Ahora, yo le pregunté un día al presidente que me llamó, al presidente Paulo Stavenov, su nombre, ¿por qué me llamaste? Y él me dijo, mira, yo había llamado 3, 4 directores de jóvenes para mi campo y nadie aceptaba. Y un día agarré la revista Ministerio y comencé a leer y vi un artículo titulado Los acampamentos JA y la obra pastoral. Leí, me gustó el artículo. Vi el autor, Alejandro Bullón, director de jóvenes de la Asociación Peruana Central. Le dije, lo voy a llamar. Y te llamé. Mira. Vale la pena escribir artículos. Creo que sí. El Señor dirige las cosas. Pastor, el 30 de junio del 73, volviendo un poco atrás, nació su primogénito, ¿no? José Alejandro. Lleva los nombres de sus 2 abuelos, José sí. y Alejandro. Ahí en la selva, nació cuando estaban en Perené. Quiero saber qué soy de José Alejandro, dónde está, qué hace. Hoy día es un muchacho de 34 años, es abogado, es parte del equipo jurídico del Consejo Federal de Medicina en Brasil, tiene un buffet advocaticio con otros 3 compañeros y le va bien profesionalmente, le va bien, es anciano de la Iglesia Central de Brasilia. Y casado con Juliana. Casado con Juliana, padre de 2 niños lindos, Luis Felipe, mi primer nieto, extraordinario, y la chiquita que acaba de nacer, Luisa. Muy bien. ¿Y cómo fue esa entrada a Brasil, esos destinos? Porque una cosa era dirigir los jóvenes en Perú y otra era tomar esa juventud vigorosa, entusiasta, exultante brasileña. No era lo mismo, ¿no? Había algunas pequeñas diferencias. Y yo era consciente de que no era lo mismo. Y yo era consciente de que no tenía nada que enseñar. Yo tenía que aprender. Y llegué allá y reuní a los jóvenes y les dije, enséñenme, vamos a trabajar juntos, vamos a aprender juntos. Y te digo una cosa, el mejor camino para llegar a cualquier lugar es el camino de la humildad. No llegues a ningún lugar queriendo enseñarle nada a nadie. Llega queriendo aprender. Y aprendiendo enseñas las mejores lecciones de la vida. Hoy día yo sé que estoy en el corazón del pueblo brasileño. Yo sé que la juventud me acompañó durante muchos años, 13 años dirigiendo jóvenes en el Brasil. Yo sé que estoy en el corazón de los miembros de la iglesia, pero nunca llegué en helicóptero. Nunca llegué estrenando con luces y cohetes. Llegué caminando por el suelo, humilde, simple, me dejé usar, inclusive porque conozco mis limitaciones. Y esa juventud me aceptó, esa gente brasileña me aceptó.
Hoy día yo soy un brasileño, de corazón, por documentos, por todo, aunque nací en el Perú y sigo amando al Perú. El 26 de marzo del año 75 nació su segundo hijo, Rubén David. Muchachos separados desde el vientre de su madre para ser un pastor. Bullón II. Bullón Rubén, nadie será igual que yo, porque Dios crea cada ser humano diferente del otro. Mi hijo es mi hijo. Dios lo va a usar como Él es, con las características que Él tiene, con la personalidad que Él tiene. El peor error de la vida de Él sería querer ser como yo. Pero estudió teología. Estudió teología, hoy día es evangelista en una asociación en el Brasil, hace un lindo trabajo. Yo creo que Él puede ser usado de manera extraordinaria en el futuro por Dios, como lo está siendo usado y ahora. Yo digo, Él fue llamado desde el vientre de la madre por Dios porque yo fui ordenado cuando mi esposa estaba embarazada esperando a este muchacho. Cuando mi esposa estaba esperando a este niño, contrajo rubeola. Los médicos dijeron que era posible que él naciese con dificultades. Hasta sugirieron veladamente la posibilidad de él no nacer. Mi esposa dijo, no, mi hijo va a nacer y yo creo que en Dios. Yo me acuerdo que cuando él la despertó de la anestesia, la primera pregunta que hizo, mi hijo está perfecto, mi hijo está bien. Estaba bien, estaba demasiado bien, tanto así que tal vez de los 4 hijos es el más inquieto, es el que más me daba la impresión de que si un día un hijo se saliese de la iglesia, abandonase la fe, era él, de tan inquieto que era. Y sin embargo, Dios lo llamó y hoy día es un pastor. Debe de haber escuchado de sus labios y también se debe haber impresionado con esas lindas historias de los Campas, porque algo que no mencionó usted es que él también se fue por 3 años a la selva. Sí. Pero él se fue a la selva brasileña, al norte del Brasil y trabajó. Y mira, él me contó una experiencia que un día estaba esperando un ómnibus a la 1 de la mañana en la carretera transamazónica, allá en el interior, en la selva misma brasileña. Y solo pasa un ómnibus por día, por noche. Y él estaba esperando ahí, no se sabe a qué hora aparece el ómnibus, porque dependiendo de cómo está la carretera, pero a partir de las 10 de la noche tienes que estar esperando que en algún momento va a aparecer el ómnibus, y a la 1 de la mañana no aparecía el ómnibus. Entonces él tuvo ganas de ir al baño, pero no había baño, fue atrás de un árbol, con la linterna alumbró y encontró una bota vieja. Y entonces dijo, epa, fue aquí que Judas perdió las botas. Pero mira, el espíritu con que él fue a la selva, un espíritu dispuesto a hacer lo mejor para Dios. Y yo sé que Dios lo está usando y él es otra de las grandes alegrías de mi vida. ¿Cuántos nietos le ha dado? ¿Nieta? Una linda niña, Julia. Ok. ¿Y su esposa? Rosilene. Rosilene. El 18 de abril del 77 nace Samuel Elías, siempre con nombres bíblicos, ¿eh? Rubén David, Samuel Elías. ¿Dónde está Samuel Elías? ¿Qué hace? Samuel Elías se graduó en educación física en la Universidad de King, en Texas, en los Estados Unidos, y hoy día enseña en una escuela pública, hace un trabajo lindo y Dios lo está usando grandemente. Usted estuvo entonces primero en la Unión Este de Brasil, en la Asociación Mineira, por 5 años, ¿verdad? Se fue por 3 años a Brasil usted, nada más. Su esposa me decía, fuimos por 3 años a Brasil originalmente. Porque el periodo inicial era 3 años. Nunca pensamos que nos íbamos a quedar toda la vida ahí. Luego fue departamental de jóvenes de la Unión Este. Por 5 años. Por 5 años. Y luego la Unión Central de Brasil por 3 años más. Me llamaron como director de jóvenes de la Unión Central. Y de allí como secretario ministerial de la División Sudamericana, donde ha estado por 17 años. Pastor, ¿por qué usted cree que fue elegido para ese cargo? Tal vez porque los pastores necesitaban un amigo que los escuchase, y trate de escuchar a los pastores. En los seminarios que doy a los pastores les hablo de mis propias luchas. Yo nunca me presenté como ejemplo de nada. Si me presenté como ejemplo de algo, es como ejemplo de luchas interiores que el ser humano tiene. Yo trato de andar en los caminos de Dios, trato de que mi vida sea una vida de inspiración para la iglesia, para mis compañeros pastores, pero no porque sea un santo, no porque sea un ángel. Yo tengo luchas como cualquier ser humano, luchas terribles, tengo mis tentaciones, tengo mis flaquezas. El hombre natural, el hombre carnal,
está dentro de mí. Eso es bíblico, me va a acompañar hasta el día de la glorificación. Solo entonces esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible de incorruptibilidad. Entonces todos los días yo tengo que depender de Dios. Eso es lo que me lleva a Dios, la necesidad de saber que soy un hombre débil, de que soy un hombre de carne, que en cualquier momento que descuide mi comunión con Dios puedo caer. Eso es lo que me ha hecho aprender a confiar en Dios y aprender a buscar a Dios todos los días. ¿Su devoción personal en qué consiste? Oración, estudio de la Biblia y meditación. Yo me quedo bastante tiempo meditando en lo que he leído, respondiéndole a Dios. Yo cuando leo la Biblia, yo no leo buscando sermones. Mi estudio profesional de la Biblia es otra historia. Ahí vivo rodeado de comentarios, de libros. En mi estudio devocional personal de la Biblia, yo trato de alimentarme. Cuando leo la historia de Samuel, yo soy Samuel. Cuando leo la historia de Judas, yo soy Judas. Cuando leo la historia de David, yo soy David. Y veo que la lucha de esos hombres es mi lucha. Pero cuando leo la historia de María Magdalena, perdonada, yo soy María Magdalena. Entonces, eso me da vida, me da fuerza. Ahora, a veces en mi estudio devocional aparece una idea extraordinaria, yo la noto. Y después en mi estudio profesional de la Biblia, ahí yo agarro esas ideas y las comienzo a trabajar para preparar sermones. El año 90 nace Moazir. Usted tenía 43 años, de manera que vivió una adolescencia con un padre bastante ausente. ¿Qué significa Moazir? ¿Por qué no le puso otro nombre bíblico? Estábamos en Brasil, en realidad quisimos ponerle Moisés y le pusimos Moazir. Porque estábamos en Brasil y qué significa me gustaba. Moazir? Moazir, después yo descubrí que fue un indio nativo de allí, de Brasil. Y él se quedó como el sello de que un día estuvimos en Brasil. Nunca imaginé que me iba a quedar, como digo, para siempre en Brasil. Digo para siempre porque ya jubilado, yo creo que voy a esperar a Jesús allí en el Brasil. Le gusta que le digan Moa, ¿no? Le gusta que le digan Moa, inclusive porque cuando fue a Estados Unidos y los profesores leen Moazir con Y, no saben cómo pronunciar Mocuaya, Mocaya. Entonces él simplifica y dice Moa. ¿Dónde está? ¿Qué hace ahora? Él terminó, también se graduó en Administración de Empresas allá en la Universidad de King. Y hoy día está trabajando en una empresa que vende mármol y esas cosas para construcción. Todos los que lo conocen más de cerca dicen que usted es un excelente gourmet, que cocina de maravilla, que gusta de la buena mesa, que sabe disfrutar los alimentos. Su esposa dice que solo hace el arroz, que usted se encarga del resto de los platillos y que todos los que van por su casa tienen que comentar luego, comentan con gusto lo que han disfrutado en su hogar. ¿De dónde vino ese gusto por la cocina? Es que yo creo que Dios nos ha dado sentidos para usufruirlos, para usarlos. El placer no está reñido con el cristianismo. La búsqueda desesperada del placer por el placer es fatal porque te lleva a la autodestrucción. Pero la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de Cristo y la felicidad te proporciona placer. Y el placer es fruto de los sentidos, de los ojos, de la visión, de la audición, del tacto, del olfato, del paladar. Ahora, si Dios me dio paladar, es porque quiere que sienta sabores. Entonces, sinónimo de consagración y de santidad no es comer comida sin sabor, es comer comida rica, comida deliciosa. No comida destructiva, sino comida deliciosa. La comida deliciosa no está reñida con la vida cristiana. Me gusta comer bien, inclusive porque mi madre fue una grande cocinera, una grandísima cocinera. Yo presentía que por ahí iba, por la cocina en Jauja. Éramos tan pobres que mi madre iba a la chacra y recogía hojas de papas. No sé si tú conoces la papa. La papa... ¿Es la misma papa que hay en otros países? Sí, sí. Se usa el fruto o el tubérculo enterrado, pero no la hoja. Mi mamá agarraba la hoja de la papa y hacía un plato delicioso con la hoja de la papa. Mi mamá podía agarrar cualquier cosa y comíamos como la cosa más deliciosa, no solo porque estuviésemos con hambre, sino porque estaba preparado de una manera exquisita, maravillosa. Entonces, me gusta comer bien. Yo creo que Dios me ha dado el paladar para saborear la comida. Y
Entonces he descubierto que a veces cuando voy a un restaurante pago mucho y la comida no es tan deliciosa. Entonces yo comencé a preparar los platos. Mi esposa cocina bien y cuando ella dice que prepara el arroz no es verdad. Y yo entro a la cocina solo en ocasiones especiales, bien especiales, para preparar el banquete de la Navidad. Quien prepara soy yo. Pero el día a día de la comida es ella que prepara y cocina muy bien. El año 47, el mismo año que nació usted, también nació Paulo Coelho, Salman Rushdie y otros escritores. Marcela Paz, por ejemplo, una escritora, publicó su primera serie de libros Papelucho. También chilena. Hay un Alejandro, sí, así es, chilena. Hay un Alejandro Bullón, escritor también. Hablemos del Alejandro Bullón, escritor. ¿Cómo es que dentro de todo lo que tiene que hacer, además, tiene tiempo para haber publicado 16, 18 volúmenes, más de 2 millones de ventas en español, en portugués, en ruso, una edición de Revelation en Filipinas? Pastor, ¿cómo hace todo eso? Cuando era chico, mi padre me asignaba algunas tareas y cuando venía a cobrarme yo le decía que no había hecho. Y yo, ¿por qué no hiciste? Porque no tuve tiempo. Y él me decía, hijo, acuérdate de una cosa, no te olvides nunca, aunque yo esté muerto, acuérdate. En esta vida tú tienes tiempo para lo que tú quieres. Y no me digas que no tuviste tiempo. Tú no quisiste hacerlo. Porque si hubieras querido hacerlo, tendrías tiempo. Nunca me olvidé de eso. ¿Cómo escribo? Preparo seminarios, preparo sermones, grabo programas de televisión, grabo programas de radio, hago el comentario de la escuela sabática, voy a la oficina, respondo cartas. Ahí viene la voz de mi padre. Tú tienes tiempo para lo que tú quieres. Y yo bromeando digo, ¿sabes por qué tengo tiempo? Porque no uso computador. Porque si usase el computador me perdería en el internet y no tendría tiempo a veces ni para mi devoción personal. Pero yo tengo tiempo para todo. Yo no soy un tipo exigente, radical. Yo cuando juega Perú con Brasil miro el partido y sufro porque Perú pierde y me alegro al mismo tiempo porque Brasil gana. Tengo tiempo para todo, mira, tengo tiempo para pasear con mis hijos, para llevar a mis nietos a tomar un helado con mi esposa. Yo no soy el tipo radical que vive solo metido leyendo y escribiendo. No, yo vivo la vida, disfruto la vida. Me gusta dormir bastante, duermo bien, me gusta comer, en fin. Pero viene el consejo de mi padre, tú tienes tiempo para lo que tú quieres. Yo quiero escribir, yo quiero grabar, yo quiero producir materiales, tengo tiempo. ¿Cuándo comenzó a escribir su primer libro? El primer libro que escribí en realidad es un libro de poesías, que lo escribí cuando muchacho en el Colegio Unión y que describe la vida del Colegio Unión. Lo imprimí en mi mimeógrafo. Hice 100 ejemplares. Hoy día si alguien tiene un ejemplar, ese ejemplar vale oro. No existe más. Yo busco uno, para mí no encuentro. Entonces ese fue el primer libro. Después el segundo libro fue Él nos amaba, que es la historia misionera del pastor Stahl entre los indios campos, porque cuando llegué a la selva escuché de la boca de muchos indios ancianitos historias fabulosas. Ellos habían sido guías de Stahl, pero se estaban muriendo y llevando las historias con ellos. Entonces decidí escribir todo eso y colocar en un libro. Pastor, tengo la impresión que el libro Tercer Milenio es uno de los libros más vendidos de su bibliografía, ¿verdad? Sin duda. Él también es el traducido al mayor número de idiomas entre mis libros. Pero el libro más importante, el que tiene un cariño especial de mi parte, es Conocer a Jesús es todo. En Estados Unidos es vendido con el nombre de Fuerza para Vencer. Porque ese libro es la historia de mi vida, mi descubrimiento de Cristo. Cuando estaba en la selva y una noche oscura, me caí a un abismo y traté de salir solo con mis fuerzas y no podía y empecé a gritar pidiendo auxilio, que debería ser medianoche, y de repente escuché un grito y se vino acercando el grito y comencé a gritar y sentí que alguien bajaba y era un indio de la tribu Campa con su rostro de Campa, me extendió la mano, le pregunté quién eres, no me dijo nada, me extendió la mano, agarré su mano, nada. Agarré su mano, en una mano gruesa, llena de callos. ¿Caliente o fría? Caliente, normal, me comenzó a jalar. Y mis pies se resbalaban en la lama. ¿Qué es la lama? En el barro. Okay.
Pero él parecía un tractor, iba subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando llegamos arriba, a la trilla, le pregunté, ¿quién eres? Nada. ¿De dónde vienes? Nada. Pensé que él no me entendía, porque yo recién había llegado a la selva, no hablaba bien. Y usted le estaba hablando de eso en Campa. Y yo le hablaba en español. Y él no me entendía. Me agarró del brazo y me comenzó a llevar, y yo fui. Y le pregunté muchas veces, ¿de dónde vienes? ¿Quién? Nada. Y fuimos, caminamos un tiempo y de repente paró, me mostró abajo, habían luces. ¿No le habló? Nada. ¿Señaló? Nada. Me mostró abajo, habían luces. Lo solté y comencé a andar. Me caí de nuevo, resbalé. Él me alcanzó, me levanté, llegué a la aldea. Ahí el jefe de la tribu salió con una antorcha encendida. ¿A qué distancia de la aldea lo vio por última vez? No, él fue conmigo hasta la aldea. Yo llamé y salió el jefe de la tribu con una antorcha. Y cuando me vio, me dice, pastor, está loco, ¿cómo vino a esta hora? Le digo, no, yo estoy desde las 9 de la mañana perdido en la selva. Llovió y me mojé y estoy desesperado, necesito dormir. Él me dijo, mira, anda a la choza, me llevó a la choza, había una fogata porque el fuego es permanente ahí, y en un tapete de hierba me acosté y dormí. Al día siguiente, cuando me desperté, mi ropa estaba secándose al lado del fuego, me vestí. Había mazamorra de plátano y yuca asada, mandioca asada en el fuego. Salí al patio de la aldea a preguntar dónde había agua, quería lavarme, y ahí estaban los indios conversando. Le dije, ¿dónde hay agua? Me dijo, ahí hay. Le dije, pero él me preguntó, pastor, pero ¿y cómo llegó usted anoche? Le digo, el indio que estaba conmigo me trajo. ¿Qué indio? El indio que estaba a mi lado. Cuando tú saliste había un indio a mi lado. Él me dijo, pastor, usted estaba solo. Le digo, no, estaba con un indio. Él me dijo, mire, cuando gente como usted se pierde, tiene miedo. Y cuando tiene miedo comienza a imaginar cosas. Le dije, bueno, ¿dónde hay agua? Ahí abajo. Fui andando hasta el arroyo, me arrodillé. Y por primera vez sentí que mi oración no se iba para el cielo. Sentí que yo hablaba con alguien a mi lado. Aquella noche, yo no cuento esto por el aspecto místico que puede tener. Si fue un ángel, si fue el Señor Jesucristo, si fue un indio de verdad. Yo no estoy preocupado con el aspecto místico. El asunto es que esa noche yo traté de salir del abismo solo, con mis fuerzas, y no pude. Otro vino y me ayudó. Y esa noche entendí lo que es la vida cristiana. Toda mi vida luché solo. Y cuanto más luchaba, más me hundía. Hasta que un día descubrí que quien tiene que ayudarme a andar es Cristo, yo no. Encontré la salvación. El mensaje de la salvación quedó claro en mi mente, y a partir de ahí mi predicación también cambió completamente. ¿Fue distinta de ahí en adelante? Cambió mi vida. Mis luchas no terminaron, pero ahora había encontrado el secreto para la victoria. Usted diría que se bautizó a los 16 años, pero esa noche fue diferente. Bautizado fui a los 13 años, pero esa noche fui convertido. Esa noche tuve mi encuentro con Cristo. Porque esa noche, en mi desesperación, tratando de salir del abismo, yo pensaba, Dios mío, ¿la iglesia me ayuda? No. ¿La doctrina me ayuda? No. Pero mi corazón y mi cabeza estaban llenos de iglesia y de doctrina. Yo necesito no de doctrina, no de teoría, no de teología, yo necesito de una persona. ¿Dónde está esa persona? Y esa noche descubrí que toda mi vida viví solo. Había aprendido a obedecer, había aprendido a andar en los caminos de Dios, pero había vivido solo. Y cristianismo no es obedecer. Obedecer es la consecuencia de ser cristiano. Cristianismo es compañerismo con Cristo. Pero nosotros, en lugar de dar énfasis al compañerismo con Cristo, damos énfasis a la obediencia. Cuando la obediencia tiene que ser un resultado natural del compañerismo con Cristo. Yo creo que mi vida hoy día no es una vida desreglada, no es una vida desobediente, sino de repente ya ni sería pastor. Yo creo que debo estar andando en los caminos de Dios, cumpliendo con todo, pero mi preocupación grande es no separarme de Jesús. El resultado es la vida. En su oficina, ahí en Brasilia, tiene un cuadro grande en la pared. Es un paisaje. ¿Quién se lo regaló? ¿Por qué, habiendo tenido tantos regalos y habiendo recibido, imagino, tantos regalos de cariño, ese lo tiene en un lugar tan especial? Porque es fruto de gente que un día fue alcanzada por Jesús. Cada vez que veo ese cuadro, mis ojos no se pierden en el paisaje.
mis ojos miran corazones, vidas transformadas, gente herida, gente destruida que un día fue alcanzada por el Evangelio. Ellos me dieron de presente eso, guardo eso con cariño porque simboliza lo que Jesús hace en la vida de las personas. Una consulta personal. ¿Qué hace para lucir, pastor, siempre tan impecable usted? Pues lo veo siempre luce impecable. Tienes que preguntarle a mis hijos, ellos son mis estilistas. ¿Sus hijos? Mis hijos. ¿Sí? Ellos son interesantes. Me dicen cuál es la corbata que está de moda, cuál es el estilo de terno que está de moda, de traje que está de moda. No que yo ande atrás de la moda, pero desde el momento que yo lido o me relaciono con seres humanos y soy un hombre público, yo creo que el Evangelio tiene que apurar tus gustos. Yo no puedo venir con un terno rojo, una camisa amarilla y una corbata verde y decir la moda no me interesa porque soy cristiano. No, no. Yo, si no me arreglase bien, si no me vistiese bien, ¿qué paso? Yo creo una barrera, es lo que se llama el bullicio de la comunicación, el ruido de la comunicación. La gente no me va a escuchar bien lo que estoy diciendo porque mi manera de vestir o cualquier cosa así está impidiendo que la comunicación llegue directa, y el objetivo es llegar al corazón de las personas. Algunos de sus colaboradores me dijeron esta semana, cuando lo elogiamos por su traje o por su corbata, él dice en tono de broma, no es la ropa lo que importa, sino lo que está dentro. ¿Cuántas veces tengo que repetírselo? Eso dijo mi secretario. No se pueden revelar las fuentes. El problema es el siguiente. No, porque es ella que me dice siempre eso, ¿no? Pastor, su terno está bien, su corbata está bien. Yo le digo, mira, no es el terno, es la persona. Yo estoy bien con Dios, mi corazón está en paz con Dios. Yo creo que lo que hace bonito al terno no es el terno, es la persona transformada, perdonada, la persona feliz. Yo soy un hombre feliz, por más que la gente piense que soy triste, soy serio, melancólico. Claro que soy, pero soy feliz dentro de mi nostalgia, dentro de mi melancolía, dentro de mis tristezas. Soy un hombre feliz. Y últimamente yo tengo un trabajo, una teoría, quiero comprobar eso científicamente. Yo creo que todos los seres humanos traemos algo de cáncer en el cuerpo. Pero ese cáncer, mira que yo no soy médico, esta es tontería, esto es una locura, déjame decir lo que pienso. Pero ese cáncer se revela, se manifiesta, es como una fiera agazapada en algún rincón del organismo humano que salta cuando no tienes paz en el corazón, cuando estás preocupado, estás ansioso, estás con miedo, cuando por algún motivo el temor se apodera de tu corazón y no necesitas dejar de ser cristiano para eso. Yo puedo ser un perfecto cristiano y sin embargo estoy en este mundo de dolor, de tristeza, y eso puede sacudir mi corazón y naturalmente ahí aparece Por eso yo digo cansancio. Mucha gente me dice, ¿te cansas? No, yo me canso físicamente. Cansancio puede apoderarse de ti, pero estrés, depresión, no. ¿Por qué? Si tenemos la bendita esperanza en Cristo, si tenemos la seguridad que estamos en paz con Dios. El salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú estás conmigo, Señor Jesús. Yo cuando llego la noche puede dolerme la nuca, puede dolerme el pie, puedo estar ronco de tanto hablar, pero después de hablar con Dios me acuesto, respiro 3 veces, hasta mañana. Vivo en paz. Si a medianoche hay un terremoto, pues duermo en paz hasta la mañana gloriosa la resurrección. No tengo miedo de morir. Estoy viajando en el avión. Si el avión quiere caerse, que se caiga. Yo cuando mis hijos eran pequeños, no digo tenía miedo de morir, pero tenía la responsabilidad de no morir, porque pensaba, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a cuidar a esos niños? Pero mis hijos ya crecieron. Yo ya cumplí mi ministerio, ya di lo que pude dar de mí para Jesús. Él puede usarme más todavía si quiere. Pero si mañana me dice, hijo, llegó el momento de descansar, muchas gracias, Señor, estoy en paz contigo. No sé si el médico me dijese que estoy con cáncer, mi actitud cambiase de repente. Y de repente estoy diciendo todas estas tonterías que estoy diciendo porque estoy bien de salud en este momento.
No sé cómo reaccionaría si estuviese realmente enfermo, pero por lo menos es la manera, como digo. Cuando yo decía que me iba a jubilar joven, a los 60 años, mucha gente me decía, cuando llegues a los 60 vas a decir que no. Pues llegué a los 60 y me voy, chao. No. Yo siempre miré la vida de manera simple, no la complico. Lo que es así, no hay otro camino. Pastor, no tiene cáncer, pero hace 7 años pasó mucho susto. Casi morí, realmente casi morí. Estaba hospedado en el Hotel San Francisco, en el centro de Río de Janeiro, cuando de repente desperté a la 1 de la mañana con tiros, y Río de Janeiro, y cuando sientes tiros en Río de Janeiro, échate al suelo, porque una bala perdida te mata. Pero los carros de la policía, las sirenas y todo, y los tiros, y pensé, pero qué raro estos delincuentes, pero si ya llegó la policía deberían correr, deberían escaparse, pero no, están ahí en una guerra. Y hay un dicho que dice, la curiosidad mató al gato, ¿no? Casi entonces mató a Bullón. Fui arrastrándome por el suelo y por una rendija, miro afuera y no era un asalto, no eran tiros, era un incendio. El edificio al lado del hotel estaba completamente tomado en llamas y las llamas subían de abajo para arriba. Y en el primer piso había una tienda de tintas. Y entonces con el calor cada lata de tinta explosionaba y parecían tiros. Eran los bomberos. Entonces, ¿qué pasa? Solo me puse el pantalón descalzo. Traté de salir, pero cuando salí, ya sé que en un incendio no debes tomar el elevador. Agarré la escalera, sentí el calor así entrando, pero como si me golpease. Volví para el cuarto y de repente veo a unos 10 metros las lenguas de fuego del otro edificio. Pensé, no tengo salida. Por la escalera no tengo, por aquí no tengo. Volví al cuarto, abrí la ventana y quise arrojarme. Y la gente me gritaba, no, anda por la escalera. Yo estaba en el 13º andar. Mira, entonces como la gente, yo quería arrojarme, pero ellos me decían, no, anda por la escalera. Y me fui en la palabra de ellos. El calor me quemaba en la escalera, pero iba. Resulta que en la escalera solo había humo y calor. ¿No se cubrió la cara con nada? ¿Toalla mojada? Nada, solo había humo y calor, pero no había nada, en la escalera no había nada. Pero en el camino encontraba gente paralizada, sin poder andar. Y yo iba cayendo, levantando. En el camino me encontré con un bombero y me dice, mira, calma, no hay nada, la escalera está libre, baja despacio. Hay gente arriba, sí, hay mucha gente parada ahí que no quiere avanzar. Bueno, él subió y yo fui bajando. Mira, ese día literalmente podría haber muerto, pero Dios me salvó la vida. Y ahí descubrí que a veces en la tragedia uno no muere por causa de la tragedia, muere por causa de la locura, por el pánico. El pánico se apodera y te bloquea la capacidad de raciocinar y ahí te metes en problemas. Recién le comenté que me llamaba mucho la atención que está siempre impecable. Pero no me cuadra bien esa imagen de este televangelista famoso, que siempre luce bien, subiéndose un Chevrolet Celta 1.0, chiquitito, 2 puertas, casi destartalado, que se cae de a pedazos. Pastor, otro autito. Sabes, yo tengo una filosofía de vida, y mi filosofía es la siguiente: invierte en personas, no en cosas. Yo podría tener un carro mejor, con aire acondicionado. ¿No tiene aire acondicionado? Absolutamente. Solo tiene cuatro neumáticos, porque sin ellos no podría andar el carro. Fuera de eso no tiene nada. Pero yo prefiero llevar a mis hijos a pasear en las vacaciones, en fin, llevar a mi familia a cenar en un buen restaurante y reírnos y bromear. Usted antes se peinaba distinto. ¿Por qué ahora se peina así? Mira, el problema es el siguiente. Yo un día entré a un elevador, espejos por todos los lados y espejo arriba. Y de repente miro para arriba y veo una calva enorme arriba. Había otra persona arriba. Y comencé a mirar al lado, pero ¿quién hay? Y estaba solo. Y descubrí la tragedia en mi vida. Yo era calvo y no sabía. No sabía porque la calva comenzó por el centro de la cabeza, ¿no? Entonces yo tenía pelo por aquí y todo, pero no veía, nunca me vi de arriba para abajo.
Y bueno, ahí como tengo pelo aquí, comencé a dejar crecer el pelo y cubrirme la calva. Y estaba así, hasta que un día a una campaña mía fue un grande peluquero brasileño, un grande famoso peluquero de estrellas. Y él me dio una tarjeta y me dijo, mira, cuando puedas, estés en San Pablo, anda a mi estudio. Y ahí un día que estuve en San Pablo fui, iba a comenzar una campaña vía satélite en San Pablo y dije, me voy a cortar bien el pelo. Fui allá. Él me abrazó, hice una oración con él, me dijo, mire, lo voy a llevar a la peluquera que le va a cortar el cabello. Y me llevó a una señora. Y me dijo, este es un grande amigo, atiéndelo bien. Él se fue y me dejó con la señora. La señora comenzó a llenar un formulario, un papel. Me preguntó su nombre, su edad, qué color prefiere, y esto y aquello, lo otro, su profesión. Le dije, mira, yo soy pastor, pero espera un poco. ¿Qué tiene que ver mi cabello? No necesito que me hagas cadastro. Vengo a cortarme el pelo. Porque no voy a volver aquí. Yo solo vine a cortarme el cabello. No, sí, le vamos a cortar. Sí, pero yo no quiero que me preguntes tanto. No, pero es que depende de eso para cortar el pelo. Espera un poco. ¿Cómo necesitas hacer todo para cortarme el pelo? Bueno, usted pregunte, responda. Y siguió preguntando. Y después terminó las preguntas y me dijo, así que usted, pastor, sí. Y el pastor tiene que transmitir una imagen de honestidad, de pureza, de sinceridad, de transparencia, de verdad, ¿no es cierto? Le dije, claro. Ella me dijo, mire, no se sienta triste por lo que le voy a decir, pero con algunos cabellos de este lado, tratando de disfrazar la calva, usted no está transmitiendo ni pureza, ni transparencia, ni sinceridad, ni honestidad, ni verdad. Y yo nunca había pensado en eso. Un estilista. Porque ella me dice así, cuando usted se levanta para hablar, o en la televisión, o al vivo, las personas lo ven calvo, lo ven tratando de disfrazar la calva. Entonces piensan inconscientemente así. Si él disfraza eso, disfraza lo otro también. Disfraza el mensaje. Entonces usted muéstrese como es. Usted es calvo, muéstrese calvo. Qué fuerte. ¿Y qué hago? Ahí en la peluquería, en una cosa tan doméstica, ¿no? Exacto, déjeme hacerle un corte. Y me pasó la máquina. Casi al cero. Entonces hoy día... Y sabes que es una grande verdad. ¿Pero qué sintió cuando se miró luego al espejo así como se ve ahora? No, me asusté. Pero cuando llegué a mi casa y mis hijos me dijeron, papá, ese es el corte. Ese es el corte. Y bueno, asumí que soy calvo. Sabes que en la vida tienes que reconocer quién eres. Cuando reconozcas quién eres, vives en paz, vives feliz. Porque me gusta jugar fútbol de vez en cuando. Últimamente ya paré completamente. Pero ¿qué pasa? Yo entraba y tenía que estar cuidándome el cabello, porque si cabeceaba se me... Hoy día no, hoy día yo me muevo, entro a la piscina, salgo, todo. ¿Cuál es? Soy lo que soy. Interesante que en la vida a veces vivimos queriendo ser lo que no somos y vivimos infelices. Es simple ser feliz siendo lo que es, viviendo lo que es, mostrándote cómo eres, con tus limitaciones, con tus virtudes, con todo lo que eres. A los 11 años usted pudo mirar cara a cara a Billy Graham. Cuénteme, ¿cómo le impresionó aquel estadio repleto de gente? ¿Qué sintió ese niño Alejandro Bullón de 11 años? Pues mi hermano me dijo, vamos al estadio. Billy Graham está predicando en el Estadio Nacional de Lima. Estábamos en el Perú en ese tiempo. Y fuimos allá. Y cuando vi el estadio lleno, el Estadio Nacional lleno de gente, pensé, ¿cómo es posible que una iglesia sea capaz de llenar el estadio? Porque nuestra iglesia hacía sus campañas evangelísticas, si llenaba una carpa de 500, un grande trabajo, si llenaba la misma noche 2 veces 500, ya el Espíritu Santo estaba, la lluvia tardía estaba cayendo. Eso me incomodaba. Yo pensaba, la iglesia es capaz de hacer una cosa grande, un evangelismo de masa para 50,000, 100,000 personas. Pero al mismo tiempo pensaba, estoy loco, nadie va a creer. Pero entré al ministerio y la locura me fue acompañando, una santa locura, hasta que un día presenté a una junta y dije, mire, quiero hacer una campaña evangelística para 25,000 personas. ¿Dónde estaba usted, pastor, por aquel entonces? ¿Ya estaba en Brasil? Ya estaba en San Pablo, era el director de jóvenes de la de la Unión Central Brasileña. Resulta que yo era director de jóvenes, hacía una semana de oración, los jóvenes quedaban reavivados, decían, oh, descubrí a Jesús, nunca más voy a ser el mismo. Volvía 5 meses después, estaba todo igual. Ahí me di cuenta que el elemento conservador de la experiencia cristiana es la misión. Tenía que involucrar a los jóvenes en buscar amigos y traerlos por la iglesia. Pero ellos sabían, ellos buscaban a sus amigos, estudiaban la Biblia con ellos, pero cuando llegaba el momento de tomarles la decisión,
Ellos no ponían. Y decían, pastor, mi amigo ya estudió un curso bíblico, 2 cursos, 3 cursos, pero no se decide. Entonces yo les dije, mire, vamos a alquilar un estadio y ustedes traen a sus amigos y yo durante 7 noches tomo las decisiones. Entonces presenté el proyecto, pero nadie me creyó. ¿Cuánto costaba ese proyecto? $100,000, vamos a decir, en moneda americana, unos $100,000. Y pues en este mundo poderoso, caballero, es don dinero, y sin dinero no se puede hacer nada. ¿Y qué le dijeron cuando presentó esa locura al presidente? El presidente me dijo, mira, te podemos dar $10,000, pero tú tienes que juntar ahí $90,000. Y entonces sentí como un balde de agua fría. Yo soñaba, yo sentía en mi corazón que la iglesia podía, pero no sabía cómo. Y no sabía dónde buscar dinero, no sabía qué hacer. Ese era un obstáculo tremendo. ¿Qué cosas se le ocurrieron a la mente? ¿Qué estrategia empezó a tratar de armar? Nada, mira, lo único que hice fue, yo me iba todos los días al estadio. El carácter melancólico de Jauja. Al estadio de Virapuera, exacto. Me sentaba en el banco, había unos jardines frente al estadio, y miraba al estadio, cerraba los ojos, imaginaba el estadio, 25,000 personas predicando, 25,000 personas cantando. En la hora del llamado, cientos de personas viniendo delante. Ahí abría los ojos. Y estaba sentado. Era sueño. Todo era mentira. Era fruto de mi imaginación. Y volví una vez y otra vez y otra vez. Y un día cuando estaba así, de repente, paró un taxi. Salió el taxista, me miró y me dijo, Pastor Bullón, ¿qué está haciendo aquí? ¿Lo conocía usted? Él me conocía, yo no lo conocía. Porque siempre es así, los hermanos conocen al pastor, el pastor no conoce a los hermanos. Le dijo, mire, estoy soñando. ¿Soñando con qué? Ven aquí, siéntate aquí. ¿Qué ves al frente? El estadio. Bueno, ahora cierro los ojos, imagina ese estadio, 25,000 personas llenas. En la hora del llamado, cientos viniendo adelante. Y él me dijo, ¿y por qué no lo hace? Porque no tengo dinero. ¿Cuánto necesita? $100,000. Él me dijo, no es problema. Metió la mano al bolsillo, sacó la cartera, sacó $1. Ah, pensé que iba a sacar $100,000. Y yo también. Y me colocó en la mano y me dijo, está ahí, pastor, haga, realice su sueño. $1. $1. Yo lo miré y le dije, mira, tú no me has entendido. Yo no necesito $1, necesito $100,000. Él me dice, pastor, ¿quién no entendió eso usted? Sentado aquí mirando al estadio no le va a aparecer $100,000. Usted tiene que buscar 100,000 personas como yo, que le den $1 cada uno. Inclusive ya no necesita 100,000, solo necesita 999,999 porque ya le di $1. Dios envió a ese hombre. Sí. Porque mis ojos se abrieron y pensé, realmente, tengo que buscar gente. Y no gente que me dé mucho dinero, sino $1, $2. Él me dijo, pastor, ¿dónde va a estar el sábado? Voy a predicar en una iglesia. A las 6 de la tarde termino. Él me dijo, mire, yo lo espero a las 7:30 en esta dirección. Me dio el papel. El sábado, ¿no conocía esa dirección? No sabía qué era. ¿De qué lo que era? Okay. A las 7:30 del sábado estaba ahí, era una iglesia. La iglesia Riacho Grande en San Pablo. En la puerta estaba el taxista esperando. Me dice, pastor, pensé que no iba a venir. No, le dije, te di mi palabra, estoy aquí. ¿El taxista era de esa iglesia o no era de esa iglesia? Era de esa iglesia. Me llevó a un salón. Había unas 14, 15 personas que yo no conocía. El taxista me dijo, cuénteles el sueño. Me sentí medio dislocado en el momento, no sabía qué hacer, pero conté lo que imaginé. Un hermano levantó la mano y dijo, pastor, ¿cuánto necesita? $100,000. Él me dijo, ¿puedes salir? Un momento, dejarnos a solas. Salí. 10 minutos después el taxista vino, lo están llamando. Cuando entré, en la mesa habían cheques por el equivalente a $100,000. Qué maravilla. Y el hermano me dijo, pastor, haga el sueño. Y fue así que en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo se realizó la primera campaña evangelística para 25,000 personas. Hoy día es común. Mark Finley y otros grandes evangelistas hacen para 50,000, 60,000. Y yo ya hice campañas también para 80,000, 50,000, 40,000, 100,000 personas. Hoy día es común. Pero en aquel entonces. En 1987, 1 al 7 de agosto de 1987, la iglesia nunca había intentado hacer eso. ¿Qué sintió Alejandro, el chico de Jauja, el hijo de Domitila, cuando subió enfrentó a esas 25,000 personas? Temblé. Hay gente que me dice así, pastor, ¿usted tiene miedo cuando se levanta para predicar? Sabes que yo nunca perdí el miedo. El muchacho simple de Jauja sigue vivo.
Mis manos me sudan, me sudan. Mire, en este momento yo estoy hablando contigo, mis manos están sudando. Y no es por calor, porque mi rostro me está sudando. Mis manos me sudan. Cuando voy a predicar, mis piernas tiemblan. Y voy. Pero sabes que ese temblor me dura 30 segundos. Después parece que el Espíritu Santo se apodera de mí, pierdo el miedo y me vuelvo un gigante. Después cuando salgo y miro los videos, pienso, ese soy yo. Y yo sé, tengo la seguridad que es el Espíritu Santo que me usa allá delante de las personas. ¿Qué conclusión sacó al final de esa primera campaña, cuando pudo concretar ese sueño, cuando vinieron esas 25.000 personas por 7 noches, cuando se fue a la casa esa noche? Yo sentí gratitud a Dios, ¿sabe? Y pensé, se puede, está probado que se puede. Solo que en ese tiempo yo no podía imaginar lo que Dios iba a hacer después en otros países del mundo a lo largo de los años. Estoy hablando de 1987. Cuando estamos grabando esto es 2007. Ya pasaron ¿cuántos años? 20 años de todo eso. Y hoy día pues veo cómo el Evangelio está siendo predicado no solamente en estadios, sino a través del satélite, de la televisión, de la radio. Yo realmente me siento agradecido por la manera como Dios está preparando el mundo para la segunda venida de Cristo. ¿Cuántas campañas siguieron así masivas hasta que finalmente apareció la televisión? Muchas, ya no me acuerdo, pero mira, hice campañas de este tipo en el Perú, en Argentina, en Brasil, aquí mismo en Chile. Me acuerdo que cuando llegué aquí para hacer la primera campaña en el Teatro Monumental del Colo-Colo, en aquella aquí, época, sí. 7.000 personas. Sí. Era inacreditable que se pudiera mantener eso. Cuando hicimos la otra campaña en el CURT cerrado del Estadio Nacional aquí en Chile. En fin. Pero el mayor público al vivo que tuve en mi vida fue en Angola. 80.000 personas todas las noches en Luanda, la capital. ¿80.000? Sí, un día tomé un taxi durante la semana y el taxista, un angolano, me dice, ¿de dónde eres? Vengo de Brasil. Me dice, ¿sabes que hay un profeta brasileño predicando en el estadio? Están todas las noches la gente. Debes ir ahí porque es paisano tuyo. Qué bueno. Y no sabía él que yo era. No había visto nada, solo había escuchado. El problema es que cuando ando en la calle, nadie va a imaginar que soy un predicador, que soy un hombre de televisión, que soy un hombre que predica para 50.000, pero nadie va a imaginar eso. Mucho menos dentro de un Chevrolet Celta. Mucho peor. Cuando llega el momento de un evento grande, cuando está la gente ahí, y usted siente ese murmullo, esas voces, 20.000, 30.000 personas, 40.000, y usted está en el camarín, ¿en qué está focalizado? ¿Qué piensa? ¿Dónde está fijado? ¿Dónde está anclado? Primero, antes del camarín, yo converso con Dios en mi corazón. Le digo, mira, Señor, yo me preparé, yo estudié, yo tengo el bosquejo en mi mente, pero yo soy yo, y yo no soy nada. Si tú no me usas, si tú no hablas, nada voy a lograr esta noche. Ahora, cuando me levanto y ya empiezo a predicar, tengo dos cosas en mente. Primero, la gente que me está oyendo. Y segundo, el mensaje que voy a decir. Porque yo no veo una multitud, yo veo gente, seres humanos, heridos, hogares destruidos, endeudados hasta el cuello, muchachos drogados, gente queriendo suicidarse, millonarios vacíos, gente destrozada, gente llorando, gente esperando un milagro. Y en ese momento, el único instrumento que Dios tiene para decirle, hijo, no te mates porque hay esperanza para ti. Hijo, aunque estás destruido en el mundo de las drogas, yo te puedo hacer de nuevo, yo puedo reconstruir tu matrimonio. El único instrumento que Dios tiene en ese momento, allí, es este pobre ser humano con todas sus limitaciones. Soy consciente de eso. Y entonces dejo que Dios hable a través de mí y me dirijo al ser humano en sus necesidades. No sé si te das cuenta en mis campañas evangelistas, yo no hablo para la gente, yo hablo para el individuo, para el ser humano, para cada uno en sus luchas, en sus dramas. ¿Y por qué me emociono? Porque estoy hablando de mí, porque las luchas de ellos son mis luchas, porque las ansiedades de ellos son mis ansiedades. Yo encontré la paz en Cristo Jesús y esa paz yo quisiera compartirla, ese secreto de victoria yo quisiera compartir con ellos. ¿Nunca ha tenido alguna ansiedad de que un llamado no le vaya bien? Al principio sí, pero un día me pregunté ¿por qué? ¿Por qué tengo miedo de llamar a las personas? ¿Por qué tengo miedo de que no se levanten las personas?
Si yo cumplo mi parte predicando el sermón de la mejor manera que lo hago, tocar el corazón no es mi trabajo. Traer a las personas adelante es trabajo del Espíritu, y el Espíritu no conoce fracaso. Mira, una vez estaba en Barcelona haciendo una campaña evangelística, nadie se levantó. La primera noche nadie, la segunda noche nadie se levantó. La última noche nadie se levantó. Yo pensé que había fracasado. Un año después, cuando estaba en Porto Alegre, en el sur del Brasil, el presidente me dijo: hay un español que llegó aquí, quiere hablar con usted, dice que vino de España solo para hablar con usted. Entró al camarín y él me dijo: pastor, un año atrás usted dijo en Barcelona, yo siento en mi corazón que hay una persona, por lo menos uno, que quiere levantarse y no puede. Era yo, pastor. Y vine aquí para levantarme. Haga el llamado, el mismo llamado esta noche, y yo me voy a levantar. Y yo viajé un tiempo después a España para bautizar a este hombre. Entonces ese día encontré, cuando tú piensas que fracasaste, tú no fracasaste, porque tu trabajo, el trabajo que haces no es tuyo. El evangelismo no es mío, yo no soy autor del evangelismo, yo soy apenas un instrumento, el autor, el dueño del evangelismo, y quien toca los corazones y transforma vida es Jesús, y Él no conoce fracaso. ¿Por qué tengo que tener miedo? Me llamó mucho la atención cuando vi sus sermones las primeras veces, porque había visto muchos pastores hacer llamados, y siempre sentía en el aire una preocupación, una ansiedad, un nervio. Me olía como el torero que está frente al toro buscando cómo entrarle con una espada. En cambio, cuando vi su llamado encontré algo distinto, lo sentí casi desafiante. Es decir, hay uno más, hay 5 más, hay 7 más, y no me voy a mover, ni estoy apurado, no estoy urgido, aquí voy a quedar, porque sé que hay más. Uno tiene la sensación desde el comienzo que usted sabe que dentro de la bolsa queda todavía más. Porque el propósito de la predicación no es la exposición de un tema. La peor manera de terminar un sermón es decir: bueno, hermanos, que Dios les bendiga, este es mi deseo y mi oración. No. El propósito de la predicación es la persuasión, es comprometer a la persona que escuchó el mensaje con el Dios dueño del mensaje, con el autor del mensaje. Entonces yo no voy a salir de aquí hasta que tú no le entregues la vida a Cristo, hasta que tú no te comprometas con Jesús. Yo no estoy aquí por mí. El Señor Jesús me envió para predicar las buenas nuevas, para llevar las buenas noticias de que tu hogar destruido puede ser reconstruido, de que tu vida destruida puede ser resucitada. Y aunque tú no lo entiendas, yo necesito decirte que tienes que tomar tu decisión, porque Jesús puede hacer todo por ti, pero no puede traerte por la fuerza. Tú tienes que querer. Soy consciente de por qué estoy ahí, por qué Dios me colocó ahí, y no va a ser mi orgullo, mi suficiencia propia, mi vanidad, el cuidar la imagen, porque tal vez si nadie viene van a pensar que yo fracasé como evangelista. No va a ser nada de eso que va a interrumpir el trabajo maravilloso que Jesús quiere hacer en la vida de las personas. Luego vino la televisión y amplificó este efecto que antes era para 20.000, 30.000 personas, y entonces son miles o cientos de miles. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo fue que se vinculó con la televisión? Fue traumática, porque la primera vez que me senté delante de una cámara, me parecía que un tractor venía y me iba a atropellar. Y cuando vi el primer filmaje, yo vi que mis ojos se abrían así, y pensé: eso no puede ser, no puede ser. Entonces un día tuve que colocar en mi mente que delante de mí no había una cámara, había un ser humano desesperado, esperando una palabra de amor. Y entonces comencé a hablar así como estoy hablando contigo. No lo hago artificialmente. Yo no estudié cómo moverse de la televisión, cómo decir, cómo hablar, cómo impostar la voz. No me interesa nada de eso. Eso tiene su lugar, pero eso no es mi preocupación. Mi preocupación es: ¿estás sufriendo? Dios me está enviando aquí como instrumento para mostrarte la salida para ese sufrimiento. ¿A qué cosa teme de verdad cuando enfrenta estos desafíos grandes de predicar a grandes masas? A soltar la mano de Dios. El día que haga eso, acabé, estoy perdido. Sin Dios no soy nada, ¿sabes? Yo siento, hay una poesía de Gonzalo Báez Camargo, que no me acuerdo al pie de la letra, pero dice: yo soy barro, Señor, mas con este barro tú puedes hacer alguna cosa. Nada soy, mas con este nada tú puedes construir un vaso para dar de beber agua de vida al cansado peregrino. Yo soy ese vaso, yo soy barro,
Si yo te digo a ti, yo no tengo ninguna cualidad, yo te estaría mintiendo y estaría pecando de soberbio y de orgulloso. Tengo algunos valores, tengo una buena memoria, sé grabar cosas, pero yo conozco más que mis cualidades, mis limitaciones. Siempre me pregunté, si Dios sabía que iba a ser un hombre de televisión, que iba a predicar para multitudes, ¿por qué no me dio una voz grave, una voz impostada, una voz modulada, unas cuerdas vocales buenas? Porque yo termino de predicar 2 o 3 sermones y ya no puedo hablar más. Con un dolor de garganta voy a la cama, pido a Dios, Señor, que mi voz esté mejor mañana porque el pueblo está esperando tu mensaje. Siempre me pregunté por qué. Y un día mi esposa me dijo, ¿sabes por qué Dios no te dio una voz mejor? Porque si te hubiese dado una mejor voz, hubieras confiado en tu voz, no hubieras confiado en Dios. Entonces, cada vez que te levantas para predicar, tienes que reconocer que esa tu voz débil te obliga, casi te obliga a decir, Señor, hazlo por mí, porque yo no puedo. Y es así. Y además, pastor, esa debilidad se nota en la voz y eso hace que su mensaje llegue más fuerte. Alguien podría mirarlo de lejos y pensar que hay algo de manipulación en eso, la forma como usted usa la voz hacia el final, especialmente de sus predicaciones. Y entre las preguntas que yo tenía aquí, tengo una de la que ahora me avergüenzo, después de haber estado ya por un buen rato a menos de 50 centímetros suyo. Siempre lo había visto predicar en la televisión o a distancia. Y mi pregunta era si acaso había un manejo intencional de la emoción, o si siquiera se emocionaba a esta altura de la vida con las historias que le contaban, porque conociendo tanta historia, viendo tantos públicos, viviendo tantas cosas masivas, evidentemente era un profesional sin quererlo. Tenía la sensación que el tema de la emoción ya no se emocionaba de verdad, sino que era una sensación de voz de emoción. Pero al tenerlo a esta distancia, muchas veces durante esta conversación franca, sus ojos se han llenado de lágrimas y he tenido que ir en ayuda de solucionar el problema, ayudarlo a pasar por ese momento. Es decir, conserva usted la carne fresca, la piel delgada. Yo me emociono durante la predicación, no porque estudio, no porque en mis bosquejos coloco aquí, en esta parte hay que emocionarse, aquí hay que llorar un poco, aquí hay que hablar un poco bajito. No, nada de eso. Eso es paja, eso es papel. Y yo me emociono porque en el momento que estoy predicando sé que más de una persona está entre la vida y la muerte y no sé cómo decirle, mira hijo, esta es tu única salida, Cristo, acéptalo. Y cuando yo veo lo que Jesús hizo en mi vida, cuando veo cómo Él me perdonó, cómo Él me da la victoria, entonces eso me da fuerza para predicar. Entonces ahí no hay nada de estudiado, ahí no hay nada. Yo no salgo diciendo voy a emocionar para tocar el corazón de las personas. Yo salgo consciente que tengo que mostrar la solución de Dios para ellos. Y cuando ellos se confrontan con su realidad, se emocionan también, no porque les conté una historia triste. Usted fue un evangelista hecho a la sombra o viviendo en la época de otro tipo de evangelistas. Eran evangelistas de campañas largas, de 3 meses, 4 meses. Eran evangelistas de una oratoria diferente, un poco más impostada, de un poco mejor voz. Quizás como que había que tener un poco mejor presencia, no me lo tome mal, pero ojalá idealmente alto y que se viese bien, ¿verdad? Y además el contenido de la predicación era fuertemente doctrinal. Y de pronto aparece un tal Alejandro Bullón hablando cosas tan sencillitas, tan simples, en ese tonito humilde, ahí directo al corazón, y comienzan a convertirse en multitudes y multitudes. ¿Qué fue, pastor, lo que a pesar de haber escuchado a tanto predicador de este otro formato del cual estoy hablando, de este otro estilo, viene usted y trae no solo una forma, sino un contenido diferente, un fondo distinto, donde la emoción ocupa un lugar importante? Te voy a explicar, hay varios puntos en esta tu pregunta. En primer lugar, mira, cuando la iglesia comenzó, el evangelio no había sido establecido en la grande mayoría de las ciudades del mundo. Entonces iban los misioneros, no tenían iglesia, no tenían miembros de iglesia. ¿A quién iban a inspirar, entrenar, capacitar y llevar a la acción? A nadie. Ellos tenían que hacer el trabajo. Entonces, ¿qué? Armaban una carpa, se ponían a predicar 90 noches, 60 noches y establecían la iglesia. Y Elena de White dice eso en sus escritos. Dice, ¿cómo evangelizaremos las ciudades que no han sido penetradas? Hay que buscar hombres, orar por ellos y enviarlos
a establecer la obra, plantar la bandera en esos lugares. Pero Ellen G. White también tiene citaciones cuando dice, pero cuando el pastor llega a un lugar donde ya hay algunos pocos adventistas, ya no es su misión salir afuera, sino inspirar, entrenar y capacitar al miembro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos dio la misión, no nos dio porque Él no puede predicar el Evangelio. Nos dio la misión porque el ser humano necesita predicar el Evangelio para poder crecer en su experiencia espiritual. No hay crecimiento espiritual sin oración diaria, estudio de la Biblia diaria y buscar una persona para Cristo. Esos tres elementos tienen que ir juntos. Entonces, ¿qué pasa? En el tipo de evangelismo público, el tipo de evangelismo largo, estaba correcto para establecer, continúa correcto hoy día para establecer la obra en ciudades donde no hay presencia adventista. Pero en ciudades donde ya hay presencia adventista, la misión es que esta iglesia se multiplique, enseñarle al miembro de la iglesia a orar todos los días, a estudiar la Biblia todos los días y a buscar un amigo para Cristo. Y entonces el evangelio va a ser predicado por testimonio a todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa?